¡Comenzamos! Con ustedes, Juan Francisco Martínez. Gracias, muchas gracias. Permitidme que empiece un poquito diferente, ¿vale? A ver si... Quiero empezar con una pregunta. Para vosotros os la contestáis. A ver si sabíais decirme o por qué pensáis que estáis hoy aquí. ¿Por qué habéis venido? ¿No? Probablemente hay gente que pensaba que, bueno, va a recibir información, pues otra charla técnica más. Pues bueno, vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? Habrá quien ha venido porque el comercial es bastante pesado y ha insistido hasta que ha dicho, sí, vale, voy a ir, no os preocupéis, estaré allí. Sostenibilidad, claro, hay sostenibilidad, es el evento sobre eso, ¿no? Pues habrá quien quiera ver, oye, ¿qué es esto de la sostenibilidad que tanto escucho? Vamos a ver qué es lo que nos tienen que contar. Pues también puede ser. Y los que hayáis venido por la comida, eso no vais a fallar, seguro, lo veréis al final. O sea, eso es éxito total, ¿vale? Probablemente sea un poquito de cada cosa y probablemente tampoco tengáis muy claro exactamente qué es lo que vais a ver hoy aquí. Eso dice mucho de vosotros y yo lo agradezco de verdad y el equipo lo agradece porque habéis venido confiando en que sea lo que sea os iba a interesar. Lo que vamos a contar os iba a interesar. Y la verdad es que perdonar el autoalabo, pero también dice de nosotros. Quiere decir que si somos capaces de, en fechas como estamos, en vuestro día a día, sacaros de vuestro trabajo y traeros aquí, congregaros aquí, es porque nos hemos ido ganando poco a poco esa confianza, ¿no? Hasta tal punto que, oye, hoy os llamamos, hoy venís. Entonces, la verdad es que llevamos pues bastantes años intentando hacer eventos, hacer acciones, actividades, charlas, cada cosa que hagamos que de verdad os aporte valor a vosotros y sea de vuestro interés. Y yo creo que ese es uno de los motivos el que hoy podamos estar todos aquí. Te esperamos en la Melon and Watermelon Week 2022. Un nuevo programa está en curso. Una nueva manera de ver el melón desde todos los puntos de vista. Entrevistas, directos, curiosidades, recetas y mucho más. ¡Te esperamos! Bienvenidos, ¿qué tal? Buenos días a este programa especial de televisión de la Melon and Watermelon Week 2020. Seguimos en las jornadas de los Melon and Watermelon Winter Days. Lo hemos dividido en dos partes. Tenemos visitas locales para los cuales hemos creado este entorno seguro y además también tenemos visitas online. En cualquier caso, seguimos respetando todas las medidas de seguridad, de separación entre personas. Muchas gracias por la asistencia. Hoy vamos a estar aquí en el mercado de correos contando con la presencia de David Callejón, Cele Buendía, General Manager del Abuelo de los Melones, y Pepe Rodríguez, chef del restaurante El Bohío y jurado de Masterchef. Bueno, he traído como 3 ideas, más que 3 platos acabados con melón o con sandía, sobre todo ideas que nos pueden servir en casa para poder hacer. Buenos días, nos encontramos aquí en este magnífico escenario esta mañana para hablar de la agricultura 4.0. Y tenemos con nosotros hoy, para hablar de este tema, a don Alejandro Pérez Pastor, don Salvador Fuentes Pedreño, don Raúl Zornoza Belmonte y don Ricard Borrell Amorós. Lo que intentamos hacer en estas reuniones es personalizar el trato con los principales productores de melón. Vemos cuáles son sus necesidades, vemos cómo va a ir la campaña futura en cuestión de superficie, en cuestión de variedades, en cuestión de tipologías de melón. La Winter Melon Day es un buen punto de encuentro de nuestros principales clientes y supermercados, sobre todo para ver las tendencias de mercado de futuros años y así podemos adaptar nuestra oferta a sus necesidades. Vale. Pues otra vez en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias porque hay mucho trabajo detrás para ganarnos esa confianza y que estéis hoy aquí. Ahora sí podemos comenzar. Bienvenidos a la Melon and Watermelon Week 2022. Yo soy Juan Francisco Martínez, soy responsable de relaciones con la cadena, con los supermercados. Quizá algunos me recordaréis de otras presentaciones en el equipo de marketing. Y por alguna razón pues me han elegido para conducir el evento de hoy, ¿vale? Así que un placer estar con todos vosotros.
Este año, como hemos dicho antes, el evento gira en torno a la sostenibilidad. Siempre intentamos buscar un punto que pueda ser de interés y donde creemos que podemos agregar algo. Y este año es la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque probablemente a vosotros os pase y a nosotros también, que llevamos muchos años escuchando hablar de sostenibilidad, pero como que no terminamos de, no voy a decir de entender el concepto, pero quizá de acotar qué es eso de la sostenibilidad, ¿no? Y nuestra idea hoy era intentar arrojar un poco de luz, no porque nosotros tengamos la respuesta, sino porque queremos escucharos a vosotros, ¿no? Queremos saber, agricultores, productores, qué decís vosotros o qué entendéis por la sostenibilidad, pero además queremos escuchar al supermercado, queremos escuchar al retail, qué están haciendo ellos, qué están demandando y qué están ofreciendo en sostenibilidad. Vamos a contar con expertos. Vamos a contar con nuestro personal de Bayer para que nos diga cómo Bayer puede o está ayudando hoy en día a ser más sostenible. E intentar acotar un poco ese concepto que decía que no tenemos claro. Es producción ecológica, es mejora de gestión de recursos hídricos, huella de carbono. ¿Qué es, no? Pues eso es lo que vamos a intentar hoy aquí. Esto es el opening, es la jornada inaugural, pero obviamente la parte más interesante de todo va a estar en el campo y conocer de primera mano qué es lo que hemos hecho allí. Esto es un evento sostenible, el campo este año lo hemos manejado de forma sostenible, hemos intentado cuidar todos los detalles y para que me ayuden a explicaros a vosotros qué es lo que hemos hecho en el campo, contamos hoy con Leandro Madrid, ingeniero agrónomo de Campoes, que ha sido la persona responsable de gestionar todo el manejo de un campo 100% sostenible. Leandro. Bueno, pues muchas gracias, Juanfran. Buenos días a todos. Mi nombre es Leandro Madrid y hemos llevado un cultivo del melón en el campo de ensayos que veréis a partir de los días venideros. Lo hemos realizado en alternancia con otro cultivo de rotación que era lo que era haba verde, que son leguminosas, que nos generan, básicamente ellos fijan el nitrógeno atmosférico y envuelven lo que lo hemos envuelto en el suelo como abono en verde y nos va a generar aproximadamente la mitad de lo que son las unidades fertilizantes de nitrógeno que va a precisar el cultivo. Paralelamente a la plantación del melón, hemos implantado unas especies vegetales de plantas huéspedes para lo que es fauna auxiliar, contra lo que es las plagas del cultivo. E inclusive hemos instalado también unos sensores de humedad que van a 2 profundidades en la plantación, que nos van a generar una información del nivel hídrico que contiene a 30 centímetros donde está el sistema radicular, que vamos a llevar en equilibrio durante el cultivo y nos va a evitar el estrés hídrico en ciertos momentos. Y otra profundidad en la cual nos va a decir lo que es el abono que podemos aportar y el agua, que lo estamos desaprovechando, y así lo que le estemos aportando al cultivo sea más eficiente. En otro orden de cosas, lo que es el tema de plagas y enfermedades, o bien a raíz de la fauna auxiliar que hemos aportado en lo que es las especies vegetales y con algún aporte de azufre en espolvoreo, hemos llevado el cultivo sin detectar plagas ni enfermedades por encima del umbral de tratamiento. Ahora, cerca del corte, hemos realizado uno preventivamente con azufre mojable y un producto de Bayer que se llama Sonata, que lleva Bacillus pumilus, para que de manera preventiva, inclusive de contacto, nos va a controlar el oidio, que en las fechas donde estamos es el mayor de los problemas junto a la araña. Y principalmente ahora mismo el cultivo está en perfectas condiciones y esperemos verlo a ustedes para ver el producto final la semana que viene. Gracias, Leandro. No sé si hay alguna pregunta. Podéis hacerlas ahora. Tenemos micrófono inalámbrico si alguien quiere preguntar algo. Sí. Hola, muy buenas. Muy buenas. Soy Alejandro, soy responsable de sostenibilidad para los centros de investigación aquí para Bayer. Y tengo una pregunta. Vosotros, quiero saber, ¿utilizáis mulching, o sea, el plástico mulching que se utilizan, es plástico 100% compostable o es un plástico de polietileno, vamos a decirlo así? Lo que se ha usado en particular en esta finca ha sido plástico natural, el cual cuando se termine lo que es la plantación lo vamos a retirar íntegramente y lo vamos a llevar a la planta de compostaje, la planta de reciclaje.
Vale, pero quiero decir que todavía no estáis implementando el uso de plásticos biodegradables. No nos llegó en el momento dado porque en este año en particular, al llovernos tanto, no se ha podido hacer de la manera más adecuada. Quiero decir, ¿habéis hecho alguna práctica con ello? ¿Es viable su uso o es una cosa que no? Sí, lo que es el plástico, hombre, en la finca particular no ha sido posible, pero en el campo ya se está viendo plástico biodegradable 100%. El único problema que tiene es que hay que plantarlo, o sea, hay que instalarlo justo en el momento de la plantación, porque si lo que es los rayos ultravioleta le afectan mucho, puede degradarse en mitad del cultivo. Vale. Hola, me gustaría preguntar, ¿el hecho de usar haba como leguminosa para abono en verde, por algún motivo especial? O... Sí, porque lo que es la haba en particular, como le he comentado antes, lo que genera más nitrógeno para el suelo, ayuda a la fertilización del propio sustrato o el suelo, e inclusive te ayuda para mantener la humedad. Este año en particular pues no ha sido tan determinante por las condiciones climáticas que hemos tenido, pero para el cultivo del melón, poner haba anteriormente a él le viene muy bien. Lo que es el melón va a necesitar unos 120-150 unidades de fertilizante de nitrógeno en su conjunto global, y el haba te puede generar unos 60, más aparte de lo que tengas tú en el propio suelo, el agua y los fertilizantes que aportes. Sí, que la reducción ha sido importante, ¿no? Básicamente este año no ha sido al 100%, pero un 70% sí. Gracias, Leandro. Muchas gracias. No. Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Leandro, porque sé que los que no estamos acostumbrados a hablar delante de la gente, sobre todo si no hay un campo por medio, muy complicado. Muchas gracias por contestar todas las respuestas. Seguimos adelante, ¿vale? Quería presentaros a Cristian Lorenzo, que es responsable global de sostenibilidad de la empresa de Bayer, y nos va a comentar algo sobre qué está haciendo Bayer ahora y pensando en el futuro, pensando en la sostenibilidad. Sou Cristiane Lourenço, trabalho em Bayer, responsável por sustentabilidade em nossa unidade de semillas de vegetales. Sustentabilidade é para nós em Bayer uma coisa muito importante, é dos pilares que temos em nosso negócio. E eu quero rapidamente compartilhar pouco de como estamos manejando isto dentro da organização e qual é a ambição que temos também com sustentabilidade e como trabalhar com nossos clientes, os agricultores e os sócios da cadeia de valor para trazer cada vez mais sustentabilidade para a produção de alimentos. Então, como falei, e acá começando pouco como Bayer globalmente, sustentabilidade é para nós dos principais fatores que temos na estratégia da empresa. Nossos executivos, a remuneração, todo está baseado também no que hacemos é o crescimento da organização, mas também como entregamos a sustentabilidade com as metas que temos. E eu pus essa diapositiva cá para compartilhar pouco de como estamos trabalhando em la corporação e quais são os principais pilares que temos em la sustentabilidade, até chegarmos em las soluções que temos. Então, há dois grandes pilares para nós. Um é como que nossas soluções, não somente da agricultura, mas também as soluções que temos em la divisão de farmacêutica, as soluções que temos também em nossa divisão de nutrição, estão trabalhando para primeiro melhorar a vida das pessoas. Então, este é este primeiro pilar acá, que é como ajudamos através de nossas soluções a melhorar a vida. E acá estamos falando de saúde, estamos falando de nutrição, mas também falando de segurança alimentar, que é o que é muito importante para nós em agricultura. E o segundo grande pilar que temos aqui é como também crescemos nosso negócio, apoiamos nossos clientes a crescer seus negócios, pero diminuindo a huella ecológica que temos. Então, redução do impacto ambiental de nossas soluções, pero também de toda a cadeia de valor, começando pelos provedores que temos, nossa produção também de nossos produtos e também como apoiamos nossos clientes a ter uma redução do impacto ecológico em suas operações.
E isto todo, claro, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Como se vai em espanhol? ¿Está bem? Perfeito. Quando falamos de las divisões, cada uma das divisões de Bayer tem objetivos e áreas para ter metas até 2030. As que tenho acá são as metas que temos para a divisão de agricultura, que é onde Seminis, nossa unidade de semillas, está. Então, estamos trabalhando com 3 grandes áreas de sustentabilidade. A primeira que temos aqui está relacionada a carbono. Então, como vamos a trabalhar através de nossas soluções, pode ser as semillas, os produtos de proteção de cultivo ou soluções digitais que temos para apoiar a agricultura de baixo carbono. E com esta área temos uma meta até 2030 de fazer a redução de até 30% da emissão de carbono na agricultura. Outra parte importante em esta meta de carbono é que não somente a emissão em las operações de nossos clientes, pero também a redução da emissão da operação que nós temos para atrair os produtos. Então, há uma meta até 2030 que estamos trabalhando para ter carbono nulo, carbono neutro, em todas nossas operações, desde a parte de investigação, por exemplo, Alejandro está cá e trabalhamos em como as plantas de investigação vão se quedar também carbono neutro, até toda a produção de nossas semillas e os produtos. A segunda parte, esta segunda meta cá, como vamos trazer soluções, ou estamos já atraindo, que apoiem os agricultores a ter mais produção com menos recursos. Então, menos insumos, menos recursos naturais como a água e tudo. E uma meta cá é como reduzimos pelo menos 30% o impacto dos produtos de proteção de cultivo na agricultura. Então, essa é uma meta também que temos, está muito relacionada ao uso correto e também o que temos de proteção de cultivo globalmente. E o último é relacionado a como trabalhamos para melhorar a vida de pequenos agricultores. Então, está um pouco mais para a parte social, mas como que vamos trabalhar para que mais pequenos produtores em todo o mundo tenham mais acesso aos nossos produtos, mas não somente aos produtos de base, acesso a outras ferramentas que podem apoiar a melhorar suas vidas. E, claro, estas são 3 grandes áreas onde temos uma meta de 100 bilhões, 30%, mas também estamos trabalhando com a conservação da água, a conservação da biodiversidade, do suelo e também o uso correto de nossos produtos. Então, são as áreas que são importantes em este tema. No que estava antes, como eu falei, a maneira que miramos como podemos apoiar a sustentabilidade e a agricultura sustentável é muito através de nossas soluções. Então, como traemos soluções que apoiam ao agricultor e toda a cadeia de valor a ter uma produção, a um alimento mais sustentável. E eu tenho 2 exemplos que depois podemos falar um pouco na mesa redonda. Este é um exemplo de uma variedade de semilla que temos acá em Espanha. E esta variedade, o que traz as características, temos um melhor paquete de resistência às enfermidades e também esta variedade tem uma vida útil, prolongada, mais longa do produto e mais mantenimento também do fruto em el campo. Quando hicimos as pruebas, os ensaios para esta variedade por mais de 3 anos, o que miramos é que esta variedade tem um rendimento maior. Então, se temos um rendimento maior, estamos falando de mais produtos com menos ou o mesmo uso de insumos que teria na outra variedade. E o que é importante acá neste exemplo é que temos uma redução da perda do produto em el campo de quase 20%. O que isso significa? Se falamos de carbono, por exemplo, eu não sei se é um número conhecido para vocês, mas 8% de todas as emissões de carbono globalmente vêm de desperdício de los alimentos. 8%.
de todas as emissões. Então, se estamos reduzindo, apoiando com a solução a reduzir as perdas em el campo, consequentemente, estamos também apoiando a redução de emissão de carbono na agricultura. E acá, outro exemplo que é de tomate, casi as mesmas características, mas eu comparto isto porque há cálculo de carbono que é muito interessante em esta parte. Então, é a mesma coisa. Estamos falando de uma variedade que está em 13 países e que tem também paquete de resistência, mas há também uma característica em esta variedade que é Ansel, o tomate Ansel, que é relacionada a como, depois da cosecha, o produtor e a cadeia de valor têm mais resistência para este produto chegar ao mercado. Então, se há tempo de vida útil prolongado também, e o que tivemos a oportunidade é fazer os cálculos e mirar que estamos reduzindo com esta variedade as perdas depois da cosecha, principalmente em transporte, de 30% para menos de 10%. Então, há muita redução de perdas acá. Tivemos a oportunidade de trabalhar com a universidade em Holanda, que hizo cálculo de carbono deste. Então, quanto significa em redução de emissão de carbono se há uma redução de quase 20% em las perdas para transporte. E acá estamos falando de 25% de redução de carbono por tomate. Então, solamente uma característica que é a redução da perda de tomate é o transporte, pode trazer já 25% de redução de emissão de carbono em tomate. Imagine se começamos a calcular o benefício que tem ao campo e as práticas que o produtor tem. Então, se há uma possibilidade de ter produto, talvez, provavelmente, acá, carbono nulo também em mercado. E, por último, a mensagem que me gostaria de deixar acá é: sustentabilidade para nós é pilar importante, é pilar estratégico. Não é responsabilidade social solamente, é como vamos fazer nosso negócio e como estamos pensando em las soluções que vamos atrair para os produtores. Estamos trabalhando em esses dois pilares. O primeiro é como nossas operações em base são mais sustentáveis. Então, trabalhando com a questão de carbono, para ter as operações carbono neutro também, mas também o uso eficiente da água e todas as outras áreas de sustentabilidade. E o último é como nossas soluções, como vamos atrair mais e mais soluções, como no exemplo que eu compartilhei, para que possamos lograr nossas metas de 2030 de sustentabilidade, mas também apoiar ustedes e os agricultores e os sócios da cadeia de valor a lograr as metas que têm também na área de sustentabilidade. Muchas gracias a esto y hablamos más durante la mesa, ¿sí? Sí, te puedes quedar con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Damos paso a la primera mesa, José Antonio Cánova, responsable gerente de Kernel Sport. ¿Cómo nos sentamos? Donde quieras, siéntate. Empresa con 40 años de experiencia en el sector o más y una de las referentes en el sector. Nos va a acompañar también Antonio Martínez Arroca, jefe de Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario y Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Toma ya, bienvenidos, muchas gracias. No te digo. Como cobres por letras. Sí. Bueno, y nos acompaña Cristian. Y yo, para los que no me conozcáis, pues bueno, José Sandoval Martínez, responsable comercial de Murcia y toda la zona del Levante, Baleares, para la empresa de Bayer y Semini, para los que no me conozcáis aún. Bueno, bienvenidos a los tres y lo primero de todo, muchas gracias, agradeceros el tiempo que estáis aquí, sobre todo, bueno, Antonio, tú tienes que estar, Cristian. Antonio, José Antonio, que sé que estáis aquí. Yo fui convocada, sí, no invitada. Tú fuiste como yo, a ti te tocó. Pero bueno, y para romper un poco el hielo me gustaría formular
una pregunta que creo que es fácil o no. Como decía mi compañero Juanfran, tenemos sostenibilidad en el boca a boca diariamente. Salen noticias, salen en supermercados, salen productores, salen agricultores. Entonces, dejando un poco el business a un lado, ¿qué es sostenibilidad para vosotros? O sea, no pelearos por ser el primero. Poder funcionar en simbiosis con el entorno en el que estamos, sin desgastar los recursos y que podamos seguir produciendo durante generaciones. Para mí eso es una sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental. Luego está el factor económico también. Pues, obviamente, por eso... Pero lo principal es que estemos en simbiosis con el entorno, que podamos trabajar y que las futuras generaciones tengan un entorno en el que puedan trabajar también. Sí, convivir, vamos, seguir poder produciendo o generando, no hablemos solo de sostenibilidad a nivel general, seguir viviendo en este país respetando un poco más los recursos de los que tenemos, buscar un equilibrio. Que ya se hace con las legislaciones europeas, tenemos una de las legislaciones más restrictivas a nivel mundial, pero aún así tenemos que estar un paso por delante, especialmente en la región de Murcia, con todo lo que se oye recientemente del Mar Menor, etcétera, etcétera. Sí, yo pienso un poco parecido, ¿no? Está claro que estamos en un negocio y está claro que lo primero es que tiene que ser sostenible económicamente, pero ahora coge mucha más importancia otro tema de sostenibilidad, ¿no? Y entonces sostenibilidad al final se tiene que entender como mi actuación de hoy, ¿vale? No debe romper los equilibrios en la naturaleza y en otros ámbitos, y que la huella cuando nos vayamos, o la actividad que estamos desarrollando, no tenga una huella para generaciones futuras. Es decir, que mi actividad que hago yo hoy en día, ¿vale? No hipoteque, ¿no? El futuro, hablemos de medio ambiente, hablemos de huella de carbono, huella hídrica, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo considero que como seres humanos necesitamos una actividad, necesitamos sobre todo alimentarnos, y eso es importante, y sobre todo, pero creo que es fundamental e imprescindible que la huella que dejemos pues, sea nula, ¿no? Que no queda, y si podemos mejorarlo, pues mucho mejor la sostenibilidad, ¿no? Eso un poco es lo que creo que todos tenemos que esforzarnos, porque todo es mejorable en esta vida, ¿no? Entonces siempre hay que ir, creo que cada vez está más innato en todo, no solo en el sector agrícola, sino en todos los sectores, un poco la mejora continua en la sostenibilidad. Porque se realiza, pero como todo en esta vida es mejorable. Y creo que desde todo el sector, en este caso el sector agro, en todos sus diferentes agentes está muy pendiente ahora mismo de la sostenibilidad y de que esto sea así, ¿no? Cristian. Yo cambié un poco la respuesta que yo tenía antes, porque estaba escuchando a Antonio. No sigues con el guión. Porque mi jefe siempre habla esto, que es dejar este mundo mejor do que cuando llegamos, ¿sí? Y tal vez sea un poco esto, pero cuando empecé a trabajar con sustentabilidad más de 15 años atrás, hablábamos mucho de utilizar los recursos, pero garantizando que vamos tener recursos para las próximas generaciones. Hoy, para mí, con lo que estamos hoy, con los cambios climáticos y todo, imagino que utilizar los recursos de una manera que satisfaça nuestras necesidades hoy, pero que vamos a tener los recursos para 10 años, para nuestra generación. ¿Sí? Entonces, como vivimos, tenemos una vida buena, y al mismo tiempo que mantenemos esto para nosotros y las próximas generaciones también en el futuro. Sí, está claro. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí que vamos a entrar en preguntas personales, en preguntas de negocio. Antonio, me gustaría hacerte una pregunta. Creo que traías algo para compartir con nosotros también, porque mis compañeros lo vayan preparando. Entonces, ¿qué puede aportar la administración? ¿O qué está haciendo la administración para conseguir una producción más sostenible? O sea, ¿qué tiene la administración que ofrecernos, que ofrecer a los agricultores, ofrecer a las empresas que están buscando o que están mejorando sostenibilidad en sus negocios? Sí, nosotros tenemos como gobierno regional, tenemos una clara responsabilidad, ¿no? A través de las herramientas que tenemos en la administración. Yo personalmente lidero el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, en el cual recae toda la formación y la capacitación agraria de la región de Murcia, y sobre todo con la otra herramienta que tenemos, la transferencia tecnológica, el introducir y ayudar a innovar en el sector agro en todo lo relativo a lo que es la agroalimentación, ¿no? Porque no olvidemos
que nosotros tocamos con nuestros 4 CIFEA o escuelas, antiguas escuelas de capacitación, que ahora son Centros Integrados de Formación y Experiencia Agrarias, tocamos todas las ramas formativas, excepto la universitaria, que esa no. Pero sí tenemos la responsabilidad tanto en industria agroalimentaria, en el sector de cultivo, hortícola, que es la que estamos especializados en el CIFEA Torre Pacheco, o me voy a vitivinicultura, olivicultura, industria. Pues bueno, tenemos toda la responsabilidad un poco de esa formación. La tenemos la responsabilidad y es nuestra responsabilidad, por supuesto, usarla correctamente, ¿no?, para poder formar y capacitar, en este caso, que estamos hablando concretamente, en la sostenibilidad, ¿no? En esto ya nos pusimos hace algunos años a trabajar. Siempre el sector agro siempre se ha caracterizado por ser un sector sostenible, por su convivencia con el medio ambiente, pero no quita que se tenga que ir potenciando y así se ha ido introduciendo en nuestras actividades formativas, por ejemplo, todos aspectos relacionados con la sostenibilidad y dándole más valor y cada vez más importancia a los diferentes programas formativos que tenemos, ¿no? Pero nosotros la innovación, sobre todo en la formación, siempre la llevamos de la mano de la transferencia tecnológica, ¿no? La transferencia tecnológica es nuestra herramienta con los diferentes proyectos que realizamos. Bueno, yo iba a hablar un poco si se puede poner en bucle. Bueno, pues si queréis. Bueno, ahí si lo que no conozcáis, en nuestra página web por ahora mismo podéis conocer toda la oferta formativa que tenemos y los diferentes proyectos de transferencia tecnológica que, como he comentado anteriormente, pues intentamos innovar en el sector en diferentes aspectos, ¿no? Contamos con los 4 centros integrados de formación y experiencias agrarias, que son los CIFEA. Tenemos implantados ya, en este año hemos ampliado uno más, precisamente de química ambiental, ¿vale?, que es otro ciclo formativo nuevo aquí en la región de Murcia que se va a desarrollar en nuestro centro y en el cual pues, tenemos los 4 centros que damos toda la oferta formativa de formación profesional en el sector agro, ¿no? Entonces, aquí sí que formamos a nuestros propios formadores con una sensibilización clara hacia lo que es la sostenibilidad, ¿no? Y esto lo estamos materializando. Bueno, también tenemos nuestro centro de demostración agraria, son 12 fincas de experimentación, donde desarrollamos y demostramos pues, diferentes temáticas de nuestros proyectos de transferencia tecnológica. Anualmente contamos con un programa de 50 proyectos de transferencia tecnológica, los cuales algunos se mantienen en el tiempo y otros se van renovando, y lo que buscamos continuamente introducir a través de esta herramienta la innovación en el sector agroalimentario. Pero, Antonio, bueno, yo sí te voy a hacer una pregunta, pero yo puedo hacer preguntas que estoy aquí arriba. Las formaciones que hacéis no, creo que no son solo estudiantes, ¿no? También tenéis una serie de formaciones para los profesionales que estamos en el sector. Sí. Porque últimamente el sector está muy cambiante, está muy dinámico. Claro. Entonces, y necesitamos una serie de formaciones que... Sí, nosotros tenemos 3 patas: la formación profesional, ¿no? La otra, que es la parte de, bueno, esto viene del Ministerio de Educación, tiene su temática, pero luego también tenemos otra que es la formación para el empleo, que a través del Servicio de Empleo de Formación de la región de Murcia nos hace una encomienda directa para que hagamos una oferta formativa en este sentido. Estas titulaciones también tienen un reconocimiento a nivel nacional. Pero luego otra parte importante que nosotros tenemos, otra herramienta, es la formación continua, ¿no? Y en esta formación continua, que depende únicamente por parte de la consejería, es donde nosotros diseñamos acciones formativas e impartimos, sobre todo acciones buscando la necesidad formativa del sector. Ya no me voy a un estudiante, sino me voy a un agricultor, a un técnico, y toda la orientación es a la agricultura que se está realizando en la región de Murcia. Aquí sí tenemos gran movilidad, también cambiamos nuestra política ya el año pasado, estamos abiertos a la colaboración, siendo uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y ya hemos establecido diferentes alianzas, no solo con las administraciones públicas o institutos de investigación o entidades de investigación, sino también con el sector privado, ¿no? Consideramos que está claro que solo llegan más rápido, ¿no?, pero colaborando llegan más lejos. Entonces, en ese sentido, hemos mirado a la empresa privada. O sea, la empresa privada tiene mucha innovación y puede tener muchas soluciones de cara a la sostenibilidad. En este caso, ¿sois más proactivos o es la empresa privada la que viene a vosotros con una demanda determinada? No, ahora mismo la proactividad ha nacido de nosotros porque hemos ido nosotros a buscarlo a las empresas y ahora esa llamada pues, está teniendo sus frutos y se crean unas comisiones con las empresas, en la cual es lo primero que preguntamos: ¿qué detectáis en la calle? ¿Qué necesidades formativas estáis viendo en vuestros clientes o lo que vais oyendo, ¿no? Entonces ahí nos permite innovar en la formación, decir, porque yo puedo tener mis cursos, pero si luego no tengo alumnos, ¿para qué sirve, ¿no? Entonces se trata de, oye, hay esta necesidad, detectamos
que esta formación no está la gente formada o capacitada, y entonces cuando diseñamos ad hoc un curso y se da precisamente para cubrir esa necesidad formativa, ¿no? Esos cursos de formación están en continuo movimiento. Depende solamente de nosotros, el diseño y la puesta en marcha es prácticamente inmediata, o sea que no hay que esperar a una validación de otro organismo, otra entidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, nosotros continuamente vamos cambiando esa oferta formativa, ¿no? Intentando cubrir las necesidades. Y abierto aquí a este foro a cualquier sugerencia de una nueva oferta formativa, nosotros encantados de poder intentar satisfacerla, ¿no? En esa colaboración. Yo los animo también. Pueden conseguir su contacto también a través nuestro, si no lo conocen, para cualquier cosa que necesiten. Sí, sí. Porque a veces lo más difícil es detectar la necesidad, ¿no? Correcto. O sea, por eso. Correcto. Y bueno, no sé. Bueno, y luego tenemos lo último ya, bueno, en cuanto a sostenibilidad, nosotros pues también, aparte de lo que es la formación, pues también teníamos un poco lo que estaba comentando también. Organizativamente también estamos realizando un plan de sostenibilidad con el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y lo que intentamos es, pues bueno, el diseño de esta formación nueva o el diseño de esta transferencia tecnológica, valorar también cómo contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que a la vez nos servirá para sensibilizar a la gente, a aquellas personas que reciban esa formación o que visiten nuestros proyectos de transferencia, que sean conscientes de que, oiga, esta acción que usted está haciendo también está ayudando a la sostenibilidad, ¿no? Se trata un poco de ese doble objetivo. Podemos decir que dentro de la Administración ya hay un plan para el 2030. Sí, nosotros ahora mismo estamos estableciendo objetivos. Nos hemos basado primero, claro, nuestra característica ya era, cuando nos pusimos a evaluarlo, ya teníamos muchas de nuestras acciones enfocadas en la sostenibilidad, ¿vale? Lo único era ponerlas en valor, es decir, pues bueno, nuestra primera fase es establecer en cuánto estamos contribuyendo con lo que realizamos, y ahora mismo ya se están realizando cálculos de huella de carbono, huella hídrica en los centros educativos. En este caso hemos empezado por el CIFEA de Molina de Segura, pero que luego lo vamos a extrapolar al resto de los 3 CIFEA y a los centros de demostración agraria, ¿no? Estamos ahora mismo en esta fase y queremos concluirla este año, para ya el programa del año que viene ya tener en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo ayudan, ¿no? A aumentar esta sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias. José, te toca. José Antonio, cuéntanos un poco de la historia de tu empresa, cómo ha afectado estos cambios de los últimos 15 años cuando apareció. Somos una empresa de cuarta generación dedicada al campo. Hacemos agricultura convencional y ecológica, muchas familias de productos dentro de las 2 ramas de agricultura. Y bueno, yo creo que las empresas tenemos de nuestras manos también intentar ser un poco sostenibles en la filosofía de negocio también. Pues intentar hacer una agricultura más verde, programaciones más realistas con los clientes, no desperdiciar recursos en líneas de negocios que no suman absolutamente nada a nuestra cuenta de resultados. Incorporar líneas varietales que tienen resistencias y reducen la aplicación de fitosanitarios. Hay una infinidad de medidas que se pueden llevar a cabo. Como empresa nosotros, pues la filosofía de negocio es trabajar en un 80-90% bajo programa, evitar la especulación. Quizás somos una filosofía diferente dentro del sector en algunas cosas, pero bueno, perjudica en unas cosas y en otras suma también. Sí. Pero en cuanto a internamente la empresa, ¿qué ha supuesto el cambio? Lo hablábamos antes, dentro de hace 15 años, ahora con todo el asunto de sostenibilidad. Yo sé que vosotros sois uno de los pioneros en todo este tipo de cosas. Pues hemos llevado a cabo muchas acciones, como fuimos los primeros en construir una planta de biometanización para revalorizar los desechos vegetales de la fábrica y producir energía, con el desecho de las lechugas, brócolis, coliflor, melones. Estamos cubriendo ahora mismo más de un 55% de necesidades energéticas de fuentes renovables. Ya tenemos un 45% de la facturación que viene de producción bio, que no quiero decir que sea mejor o peor que la convencional, porque también la practicamos. Distinta. Y lo que he dicho, tener una filosofía de trabajar en un 80-90% bajo programa. Creo que con la situación actual de precios de los insumos, de inflación, de subidas de manos de obra,
que tenemos que actualizar salarios en base al IPC, que más recursos para no ganar o trabajar en líneas de negocio que no tienen ningún futuro. Tenemos que empezar a abrir los ojos y líneas de negocio que nos suman, directamente no hacerlas. Y eso es básico. Que más recursos para no sobrevivir, eso tenemos que empezar a abrir los ojos y las cadenas que nos suman y no quieren apoyar al productor para poder cubrir costes y que puedan sobrevivir, pues esas cuentas tendrán que quedarse fuera. Es un factor importante en la sostenibilidad, que muchas veces en el sector agro cuesta abrir los ojos y ser valiente de parar ciertas líneas de negocio, de reducir o de quedarse fuera a veces. Sí, está claro. Y ya al otro lado, o sea, estés recibiendo esta información, esta demanda de supermercado o cómo hacéis en vuestro producto diario de esta diferenciación, si hay demanda de productos más sostenibles o no, Pues sé que en buscar... el orgánico sí que lo hay, pero no sé si... Sí hay demanda, el ecológico sigue creciendo y luego salen diferentes certificaciones entre el ecológico y el convencional que cada vez son más restrictivas. Y la realidad es que vamos hacia una agricultura cada vez más complicada por requisitos de calidad, requisitos medioambientales y es un gran reto. Porque tú miras especificaciones de calidad de algunos productos de hace 10 años y se permitían un margen de defecto de un 8 o 10%. Y ahora estamos en algunos productos que tenemos una especificación de un 1% de defecto menor. Eso es muchas veces imposible de cumplir. Y eso también las cadenas y los equipos técnicos de calidad de las cadenas y de los importadores tienen que abrir un poco los ojos también y ver que todo el producto que se queda por detrás tiene un coste medioambiental. Gastar recursos para que nos pongan un listón imposible a veces de conseguir es muy complicado de manejar. Ya ves. Claro. Sí, bueno, es que yo creo que la sostenibilidad al final tiene que estar englobada a todas las partes de los melones de la cadena crecen de muchos tamaños y hace calor y como ha pasado este año tenemos calibres muy gordos. Las cadenas quieren todos un calibre pequeño, pero tienen que ver lo que hay en el mercado y que los melones no crecen al tamaño que queremos. Claro. Tienen que seguir un poco la tendencia. Tenemos que ir de la mano todos. Correcto. Sí, sobre todo al final el consumidor, ¿no? Que al final el que reclama, ¿no? O el que compra ese melón, quizá el sensibilizar o ese consumidor que esté sensibilizado o realmente que conozca, ¿no? La inversión en medio ambiente o lo que puede penalizar, puede ayudar a que al final ese consumidor, ¿no? Pues opte, no sea tan exigente, a lo mejor en unas calidades más estéticas, ¿no? O de calibre y ayude un poco a ayudar también al sector y sobre todo al medio ambiente a producir otro tipo de productos que no penalice tanto, ¿no? Y luego a nivel vuestro de Casa de Semillas, un punto muy fuerte vuestro es el enfoque al agricultor. El saber que necesitamos. En nuestro caso habéis trabajado conjuntamente con nosotros para desarrollar un Galia que tuviera resistencias, que se pudiera producir en ecológico, reduciendo tratamientos, haciendo viable el cultivo y a día de hoy lo tenemos. Después de años de perder plantaciones al 50-80%, ahora tenemos un cultivo viable en el que no malgastas recursos. Consigues un buen rendimiento de kilos, un producto que tiene resistencias, que tiene un buen comer, una buena conservación. Y ese es un enfoque muy positivo por parte de las casas de semillas, que estéis enfocados a dar herramientas que nos ayuden a reducir los insumos agrícolas. Sí, pero yo creo que es como decía Antonio, bueno, y tú también lo mencionabas, que al final esto es cosa de todos. O sea, si el supermercado sigue con el mismo nivel de restricciones y no es capaz de comprender de que estamos trabajando con seres vivos, al final, y tú no puedes controlar meteorología, no puedes controlar el campo y ser un poco más flexibles en sus demandas, pues obviamente por mucho que queramos nosotros ser sostenibles, vamos a llegar hasta un punto, hasta a partir del cual no vamos a poder llegar. Por eso he dicho que líneas de negocio que nos suman, que son imposibles de conseguir y que nos estrellamos una vez tras otra, hay que coger y pararlas y no malgastar recursos en líneas que no son viables. Yo al menos lo tengo muy claro. Si tengo que reducir un 20% mi facturación, la reduzco a costa de no hacer algo no viable. Correcto. Exacto. Cristian, tenemos la formación del señor Antonio, tenemos las demandas de José Antonio y de todo el sector agrario. Cuéntanos, aparte, ¿cómo entramos Bayer ahí en todo este business?
Eu penso que compartilho um pouco com isso das soluções, sim. E falando um pouco de semillas, José falou quase todo do que falamos de tecnologia, sim. Para nós, principalmente com as semillas, e claro, também temos o portfólio de proteção de cultivos e as ferramentas digitais. É como que essa tecnologia pode apoiar cada vez mais sim, a produção de mais alimentos. Em nosso caso de los vegetales, frutas e vegetales, estamos falando não somente de más, pero também tem que ter bom sabor, sim, taste, nutrição. Então, como que a semilla atrai essas características para apoiar uma produção maior, mais rendimento, como falamos em alguns exemplos, com menos insumos, menos inputs e também, ao final, que tenha o sabor que o consumidor necessita. Porque se não tem, talvez vamos a reduzir as perdas em ao campo, em ao transporte, que são os dois exemplos que eu compartilhei. Pero o consumidor não vai a comer. Sim? Então, se põe na basura e depois é isto que temos o problema hoje de 30% dos alimentos que se vão fora. É um problema muito grave, na verdade, porque há muitos recursos que estão na produção desses alimentos e outra coisa é o que falei um pouco do carbono. Então, os exemplos um pouco que José falou, a resistência das semillas, sim, que apoia o produtor a poder ter melhor manejo das tecnologias e trabalhar também com as ferramentas de proteção dos cultivos de uma maneira mais sustentável, que é importante também para ter as duas ferramentas em um futuro. Falávamos um pouco antes da importância de semillas que traem os ciclos curtos, sim. Então, isto apoia muito também ao produtor em ter menos tempo na produção, então menos insumos. Então, há muitas das características que a semilla pode apoiar na sustentabilidade. Penso que hoje, como Casa de Semillas, me encantou este nome, escutei, aprendi acá hoje, como Casa de Semillas, não estávamos fazendo um bom trabalho de fazer a relação de estas características com a sustentabilidade. Então, estamos trabalhando também para compreender quando traemos uma semilla, falamos de los benefícios que tem na agricultura, benefícios agronômicos, mas também ter a capacidade de fazer esta comunicação do benefício para a sustentabilidade. Sim. Então, o exemplo de tomate para mim é muito bueno porque falar de tomate que tem 25% de redução de carbono, porque há uma característica de melhor transportabilidade, é uma coisa que quase não temos. Sim? Então, ter mais e mais desses exemplos também apoia a mostrar como a tecnologia pode apoiar o produtor. Eu penso que desafio que temos, que estavam falando, é cómo compartir esto con el consumidor. De hecho, aparte también José y Antonio, bueno, lo ha mencionado ella con el tema de José Antonio, con el tema de la huella de carbono. O sea, todo esto que está explicando es, digamos, en la parte de adelante del telón, por decirlo así. Resistencia no solo en melón, sino estamos buscando, ya tenemos muchos materiales de brócoli vendiéndose en el mercado que son homogéneos, buscando recolecciones mecánicas. O sea, podemos ser de las empresas pioneras en esto. Aparte de esto, estamos pensando en la huella de carbono nosotros. Nosotros también somos productores. Aunque no lo parezcamos, somos productores de semilla. Entonces, estamos pensando en la huella de carbono. Obviamente, variedades que son difíciles de producir, que a lo mejor necesitas el doble de superficie para producir la misma cantidad de semillas, las estamos eliminando en la primera fase. También estamos intentando llegar al desarrollo de la huella de carbono y con esa sostenibilidad. O sea. Y hay también nuestra meta sí, de reducción de carbono neutro hasta 2030 en nuestras operaciones. Entonces, claro, en la operación de la fábrica, los centros investigativos, pero también en las fincas donde tenemos la producción de las semillas. Correcto. Yo creo felicidades por la iniciativa, ¿no? A la hora de buscar, porque está claro, a la hora de buscar esa reducción en el material vegetal, ¿no? o en esas semillas, ¿no? Que posteriormente va a tener un productor. La verdad que tenéis ahí vosotros una responsabilidad que enhorabuena por coger un poco la iniciativa, ¿no? de pensar en el posterior cultivo que va a haber en vuestro producto, porque partiendo de un material vegetal o una semilla idónea o ya de por sí pensada en la sostenibilidad, claro, va a ayudar mucho al sector productor, ¿no? a mantener esa sostenibilidad, que apoyada a su vez, ¿no? con las diferentes tecnologías
los diferentes sistemas de ahorro de agua o incluso ya si la misma semilla va a evitar tratamiento fitosanitario o incluso menor fertilización, desde luego se consigue bastante, ¿no? El mejorar en esta sostenibilidad, ¿no? E uma coisa que é importante antes de abrirmos também para as perguntas é que uma tecnologia sola não tem não podemos utilizar solamente uma tecnologia, sim? Porque, por exemplo, falamos de resistência da semilla. Se começamos a utilizar solamente a semilla sem a proteção do cultivo para proteger a resistência, não temos a resistência, sim? Então, estamos trabalhando e Joseph está acá de nossa equipe, depois pode falar um pouco. Temos trabalho que faz esta conexão, sim, da semilla com o produto de proteção de cultivo, com o digital para apoiar cada vez mais a ter uso mais eficiente também de manejo das enfermidades, mas de uma maneira que tenha menos, talvez, aplicação ou melhor produto de proteção de cultivo, mas também com uma semilla que apoia este programa. Então, é importante também ter a consciência de como a tecnologia tem que estar integrada. Sim. Claro. Nosotros ahí, por ejemplo, en el Centro de Demostración Agraria de Torre Pacheco, o el CIFEA, que comparte instalación con el CIFEA de Torre Pacheco. Un saludo a Plácido desde aquí. Sí, le saludamos a Plácido, no ha podido venir. Pues bueno, hay que ir a este centro por la problemática existente aquí en esta zona agrícola, pues lógicamente lo volcamos totalmente a la sostenibilidad. Bueno, traía la presentación varios proyectos, pero bueno, invito a cualquier persona a conocer nuestros proyectos de transferencia tecnológica que va un poco buscando esa innovación y están todos, el 80% de ellos enfocados precisamente a la sostenibilidad, ¿no? Por cierto, nosotros colaboramos también con ellos. Llevamos material vegetal todos los años. Plácido se pone en contacto conmigo y le llevamos material vegetal para que los estudiantes lo prueben y trabajen sobre eso. Entonces, coincido contigo, vamos, que no hay una única solución a la sostenibilidad, tenemos que intervenir todos, hay múltiples soluciones, pero creo que es un esfuerzo de todos al final el conseguir un objetivo claro de esa mejora, ¿no? Y cada uno tenemos nuestra responsabilidad en las labores que realizamos o en lo que trabajamos. En la cadena. ¿No? Bueno, yo es que he preguntado, bueno, tengo muchas preguntas, pero no, me gustaría dar la oportunidad de si hay alguien en la sala que tuviera alguna pregunta, si aún está con nosotros. Yo quería hacer una pregunta. ¿No parece que es como un poco demagógico el hecho de que se está promoviendo con el tema de la sostenibilidad el uso de los productos de cercanía, puesto que tienen menos huella de carbono, en fin, pueden ser mejores? Con el hecho contradictorio de que hay veces en las que, por ejemplo, nos sobran o tenemos naranjas que son productos cercanos o, por ejemplo, cebollas, y sin embargo pues lo estamos trayendo de Nueva Zelanda o de Australia, cuando que la huella de carbono o el coste que implica es desmesurado. Al mismo tiempo, pues estamos tirando por el suelo la producción de nuestros agricultores. ¿Cómo lo veis? Una realidad. Sí, o sea, yo pienso que sí, eso es una cosa que estamos diciendo, sostenibilidad, y que bueno, ahora mismo las legislaciones lo permiten y el mercado internacional es así. Pero yo personalmente cuando voy a un supermercado procuro comprar siempre producto nacional y más si de Murcia, por supuesto, de la zona, ¿no? Por cercanía y localización. Entonces quizás ahí la parte importante o el que toma realmente la decisión es el consumidor, el que decide comprar ese producto, ¿no? Si no hay demanda, esa venta de ese producto no se realizaría, ¿no? Partimos de que ese producto está ahí porque hay una demanda del ciudadano, ¿no? Si desapareciera esa demanda, ese movimiento no se realizaría. Entonces, creo que aquí es cada parte, cada ciudadano el responsable o el que toma la decisión de también hacer una compra sostenible, ¿no? En este sentido. Una cadena también debería aplicar un factor de sostenibilidad en su compra y comprar en su entorno antes que traer de fuera. Eso también debería de aplicarse. Por eso, Juan, guárdate la pregunta que se la vamos a hacer al señor Laureano. Ahora lo hemos traído para eso. Y en Europa es muy difícil, en Inglaterra, habiendo producción inglesa, que puedas vender un brócoli español. En Suiza cierran frontera y pagan unos aranceles de la leche por meter 1 kilo de fuera viendo producción suiza. En Noruega igual. Con eso lo digo todo.
Siguiendo con el tema del producto de terceros países, yo que estoy implicada en el negocio y a la vez compro, deciros que la cultura del consumidor español, y me atrevería a decir que en otros países es lo mismo, tienes mezclado en los stands producto de terceros países y producto nacional, y a veces el etiquetado hasta confuso, y la gente va al precio y va mucho al ojo, al granel, y coge y se va. Estoy involucrada 100% con nuestros proveedores en este camino que yo llamo la revolución verde, que la tenemos que hacer. Hace años tuvimos el cambio a producción integrada y hoy tenemos que hacer la revolución verde. Y estoy, vuelvo a decir lo mismo, 100% implicada, pero estoy 100% decepcionada también. ¿Por qué? Porque todo se nos exige a los países mediterráneos, nada a lo que viene del otro lado. Pimientos de Holanda el otro día, cuando estamos en plena campaña de Murcia, en un súper conocido también. Y encima importados por un proveedor nuestro. O sea, el negocio es así. Y al final, ¿qué nos valoran? ¿Qué nos miden? Porque la seguridad alimentaria no es la misma tampoco. Y el tema de aspectos sociales, para meter, después de tanta huella de carbono y de tantos kilómetros, a producción mucho más barata que la de España, ¿cómo está el tema? Pues todos sabemos. Entonces, volvemos a lo mismo. Somos y vamos en un camino de una agricultura sostenible 100%. La sustentabilidad, ¿dónde está? Porque tenemos de un 30 a un 40% menos de producción de melón. La gente ya no puede más. El productor ya no puede más. En Almería lo hemos visto y en Murcia, aparte de la desgracia climática, lo estamos viendo. Las campañas que llevamos de melón y sandía. Totalmente. Entonces, yo, sinceramente, ya estoy mayor y me encuentro perdida, completamente perdida. No sé a dónde voy. No sé si los demás están en línea. Gracias. Y pienso que la parte, no hablamos mucho de la sustentabilidad ambiental, sí, pero la parte financiera de la sustentabilidad del agricultor es importante porque son los tres pilares, como hablaste, ambiental, social y económico. Y socialmente sostenemos una masa laboral muy importante. Sí. Si cae el sector agro, las cifras de paro en la región y de ingresos por parte de las administraciones serían tremendas. Y la inflación seguirá subiendo, como está haciendo hasta Y ahora. perder la soberanía alimentaria, ya hemos visto lo que ha pasado con las mascarillas, que nos quedemos dependientes del Reino de Marruecos o de Turquía o de otro país que nos haga de con las proveedor. mascarillas, ha pasado con el cereal, ha pasado con todo este tipo de cosas. Entonces, al final, yo creo que todo viene de hace muchos años. No sé los peajes que pagaremos por el camino. También está el tema de que intentamos, o hace muchos años que intentamos globalizarlo todo, todos queremos comer melón en todas las épocas del año. Y creo que desgraciadamente, muy desgraciadamente, la guerra de Rusia y Ucrania nos ha abierto a todos los ojos de dónde estamos. O sea, un país como, personalmente, esto ya personalmente, un país como España creo que no puede vender en un 50 o un 60% del cereal de un tercer país. No lo creo. Creo que tenemos los recursos suficientes para producir aquí. Otra cosa es que lo queramos hacer. Pero bueno, sí, yo creo es mi opinión personal. Sí, yo coincido contigo, ¿no? Yo creo que ahora cuando se te crea o eres dependiente de algo y ahora de pronto te lo cortan, te das cuenta de la debilidad que tienes, ¿no? Entonces, quiero pensar que van a haber cambios de política en este sentido, de mantener, ¿no?, una autosuficiencia y lo mismo, y en las empresas distribuidoras o en este caso de venta, que también tengan un poco, dentro de sus políticas de sostenibilidad, que tengan un poco en cuenta el qué producto están comprando y qué están vendiendo, ¿no?, y dónde, ¿no? Como habíamos comentado antes, esto está claro que somos muchos agentes y tendremos que estar todos involucrados, ¿no? Y cada uno en la responsabilidad. Está claro que las grandes superficies de venta también tienen su responsabilidad en cuanto a sus propios objetivos, ¿no?, de avance y de mejora de su sostenibilidad. Y está claro que si ellos tuvieran una gran superficie de compra, pues, si tuvieran unos objetivos claros y me los propusiera, pues sería lógicamente disminuir ese producto, la huella de carbono con el que viene, ¿no? Hola, buenos días. Soy Amparo. Volviendo un poco al comentario de José Antonio,
Ya has mencionado que cada vez es más restrictivo, ¿no? Queremos tomates más bonitos, melones más uniformes, ¿no? Y es una paradoja en cuanto a producir de una manera sostenible, porque tenemos que dejar de insumos químicos y los vegetales, pues, la gente los considera feos porque no están tratados, porque tienen una pequeña mancha o tienen un pequeño insecto ha mordido. Pero ya no es solo un defecto, es el tamaño. Simplemente que te dicen que tienen que ser todas las piezas de un calibre y todo lo que esté fuera pierde valor y no vale nada. Etcétera. Ahí no hay un... Porque al final, y volviendo un poco al comentario de la anterior compañera, es el consumidor el que elegimos, ¿no? Tú vas a las grandes cadenas o a las pequeñas cadenas y tú decides qué compras. No hay un cupo ahí, todos los agentes que estamos aquí sentados hoy, en intentar de campañas de marketing, campañas en supermercados, de promocionar que si queremos ser sostenibles, si queremos volver, ¿no? Porque se habla mucho de volver a lo de antes, ¿no? Al kilómetro cero, a lo local, en promocionar que no pasa nada porque el tomate tenga una mancha, que no pasa nada porque en la caja los tomates no pesen todos 200 gramos. No vemos ahí, ¿no? Cristian ha comentado el tema social, no vemos ahí el poder aunarnos y juntarnos. El problema es que el consumidor compra lo que se le ofrece. Si no se le da la oportunidad de tener en el lineal algo diferente, es que no tiene la opción de comprar siquiera. Ese es el tema, Y ya no solo un producto con defecto o deforme, es simplemente un melón más gordo, una sandía más pequeña, o una lechuga más pequeña o más grande de la cuenta. Y al final el campo tiene porcentajes de calibres comerciales y no comerciales que te condicionan los rendimientos en campo. Y se tira mucho producto o se vende producto por debajo de costes porque no cumplen los estándares marcados por el mercado, que son estándares estéticos o de tamaño, o de peso, de diámetro. Pero la realidad es que tú miras en algunos productos y es verdad, en 10 años se han devaluado un 20 y algo % y la especificación de calidad se ha estrechado tanto que ya no hay directamente posibilidad de conseguir hacer un buen trabajo. Porque trabajas al filo del cuchillo, al más mínimo problema ya has roto tus números y no vas a sobrevivir. Pero está en nuestras manos influenciar esos estándares. Sí, también. En Inglaterra ha habido una campaña de wonky veg. Vendían verduras deformes, pues un pepino que en vez de ser recto estaba torcido, o un pimiento California que ha salido deforme y la calidad era la misma, pero hacían unas cajas mixtas a un precio un poco más barato y se vendían. Es muy complicado encontrar un balance entre la calidad y la flexibilidad también, porque a veces hay productos de muy buena calidad que son desechados por características de peso, diámetro o color o un puntito o lo que sea. Na verdade, estávamos falando pouco antes, durante o café, que estamos mal acostumbrados, sim. A palavra como consumidores, que todo estava muito fácil, a comida, todo o melão está perfeito, sim. E este é o problema, como cambiar o comportamento quando tem muito, todo o que quer e toda a hora, sim. Claro. Há grande desafio acá. Trabalhamos como casa de semillas, vou usar muito essa palavra agora, claro, para ter as características, para apoiar os produtores sí, com a qualidade, com o tamanho, pero é desafio. Aún há muitas pérdidas y desperdicio nesta parte. Sí, quizás también es la información que tiene el consumidor de que no se está vendiendo la sostenibilidad en cuanto al producto que estamos vendiendo, ¿no? O cómo diferencio yo de un producto sostenible del que no lo es, en su producción o en la semilla de la que viene, ¿no? Si se ha tenido en cuenta ese producto que yo estoy comprando, si se ha tenido en cuenta la sostenibilidad o no. Entiendo que cada vez se va a tener más en cuenta y tendrá más peso, igual que ahora hay también una tendencia, ¿no? Que el consumidor va buscando aquel valor nutritivo, aquella fruta que tenga, aparte del sabor de antaño, también que tenga que estar muy relacionado ese sabor con lo que es su valor nutritivo, ¿no? Entonces, bueno, quiero entender que son tendencias y que está claro que la sostenibilidad entra en toda la ciudadanía y habrá un avance en ese sentido, ¿no? Yo creo que poco a poco. Yo creo que todos tenemos algo de culpa. Como decía José Antonio en un momento, y va a encontrar en mi negocio, pero en un momento hay que seleccionar y parar esto. Pero yo recuerdo cuando empezaba campaña de melón, lloviendo 300, 400 litros de agua, la gente me llamaba y decía, oye, tal variedad me va a aguantar el peso. Digo, es mejor que llames al supermercado y le digas, este año vas a tener melones de entre kilo y kilo y medio. Y si quieres que lo plantes... Y 2 y medio también. Correcto, y si quieres que lo plantes, go ahead, adelante, y si no... El problema tienen donde elegir y juegan a elegir, a tener variedad, y cuando se genera un poco de desastre al final beneficia a quien beneficia. Ya.
Pero al final nosotros mismos hacemos la demanda. Si no, tenemos la gran culpa. La gran culpa, nuestra exigencia. La gran culpa en parte es nuestra, sí. Por no saber plantarnos y haber tragado con decisiones que nos han limitado muchísimo la venta y la capacidad de aprovechamiento. Eso es una realidad. Y compradores que los cambian todos los años y el tío no llega a aprender lo que es un melón y el tío viene del comprar yogures o de comprar papel higiénico en una cadena de supermercados y es muy complicado a esa gente hacerle ver la realidad del sector. Yo he invitado a mucha gente que se vengan una semana o dos a ver los melones y es que es bueno que lo hagan de vez en cuando. Sí. Por eso queremos ir a Brasil. Não, pero o reto é o mesmo. Não é somente acá, é todo o mundo. Sim, Brasil também. Há desafio muito grande como educar o consumidor e as pessoas para conhecer mais de agricultura. Empieza aí, sim. Eu estava em Bayern, em Holanda, e estávamos falando de todas as investigações que temos para qualidade e sabor. E há tanta tecnologia antes da semilla e depois todo o que hacen ao campo, sim, que as pessoas quando compram tomate ou melão não têm nenhuma ideia do que se pasa por trás, sí. Ni de los protocolos de calidad, ni de las auditorías sociales que pasamos en las empresas, ni de los requisitos que nos exige. El consumidor solo ve un precio. Y esa es la realidad, ese es el problema. Hay un trabajo grande para hacer. Y metas un producto con más cuidado, con más certificaciones o con más protocolos de calidad y lo pongas al lado de uno con menos, lo van a valorar igual, van a ver un precio al final. Porque no hay una campaña detrás explicando. Está claro que debemos tomar acciones para hacer eso, para hacer llegar a la gente todo el trabajo que hay detrás de un kilo de tomate o de un kilo. Sí. Pero bueno. Creo que estamos en tiempo, ¿no, moderador? Pues, muchas gracias a los tres, encantado de compartir esta mesa redonda con vosotros. Gracias a todos. Está animado. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias a Cristian, a José Antonio, a los tres ponentes. Lo han aclarado todo, ¿no?, sobre sostenibilidad. O quizá nos han dejado alguna duda más. Lo que sí está claro, creo yo, y que me llevo de todo esto es que no hay una solución o un actor que pueda poner la solución a todo, sino que es un trabajo de todos, ¿no? Y ese es el enfoque de este evento, es juntar a todos los diferentes actores de la cadena y ver cómo podemos sumar, en este caso en materia de sostenibilidad, aunque pues aquí ya se está hablando de otros temas que también son muy importantes, como el tema de precio, etcétera, etcétera. Vamos a pasar, ahora voy a dar paso a, yo creo que es la persona más conocida, la cara más conocida de la empresa, que es mi compañero José Guirado. Todos tenéis relación con él. Pero antes de eso quiero poneros un vídeo, otro más. Al principio hablaba del esfuerzo, ¿no?, que supone para nosotros montar este tipo de eventos, para ofreceros algo que de verdad os pueda ser de interés, ¿no? Entonces, quiero mostraros un pequeñito vídeo que es solo una pizca del trabajo que hay detrás de una Melon Week. Hola, soy Juan Francisco Martínez, responsable de relaciones con la cadena de Bayer Seminis, y hoy estamos dando el pistoletazo de salida a nuestra Melon & Watermelon Week 2022. Lo que podréis ver en este campo es una gran representación de nuestro portfolio, no solo local, sino de variedades que tenemos a nivel global. Escuchar a nuestro cliente y escuchar al consumidor es una de las prioridades de Bayer. Hemos detectado que la sostenibilidad es una preocupación creciente en la sociedad y alineada con nuestros objetivos. Por eso lo que queremos demostrar en este evento es cómo nuestro cultivo se puede desarrollar de una manera mucho más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El eje sobre el que giran las jornadas de este año es la sostenibilidad. Y por lo tanto, en nuestro campo demostrativo estamos implementando una serie de medidas para contribuir a ello, a la sostenibilidad y a ofrecer productos más sostenibles, que sean eficientes y que cumplan con la legislación vigente en el campo de Cartagena. En primer lugar, y como podéis ver, hemos hecho una rotación de cultivo con cultivo de leguminosas. En este caso concreto hemos utilizado habas con un triple objetivo. En primer lugar, fijación de nitrógeno ambiental, por lo que reducimos el uso de fertilizantes nitrogenados. En segundo lugar, hemos incorporado estas habas como abono en verde para el cultivo. Y por último, reduciríamos también el aporte de nitratos o reduciríamos la contaminación en los acuíferos.
En segundo lugar, y de acuerdo a la legislación vigente de la zona, se han instalado barreras vegetales con el objetivo prioritario de disminuir la escorrentía y también reducir la contaminación del subsuelo. Para ello hemos instalado barreras vegetales, en este caso de adelfas, romero y también hemos utilizado lavanda. En tercer lugar, y para contribuir al desarrollo sostenible de este cultivo, se han instalado plantas huéspedes, como puede ser en este caso la lobularia marítima, para instalación de insectos auxiliares, y también se ha incorporado al cultivo cebada y trigo, que van a servir como búnker, como reservorio, también para la fauna auxiliar que tendremos en la parcela de cultivo. Y por último, se van a instalar herramientas de monitoreo de cultivo, como por ejemplo los sensores de riego, con los que pretendemos optimizar el uso de los recursos hídricos. También implementaremos refugios para monitorear la presencia de fauna auxiliar en nuestro cultivo, así como haremos análisis de suelo y análisis multiresiduos para comprobar o corroborar que todas las acciones que estamos tomando en este cultivo contribuyen a la sostenibilidad del cultivo del melón. Han pasado 45 días desde la fecha de trasplante, se ha retirado la manta térmica que ha protegido el cultivo durante esta primera etapa y podemos ver un cultivo muy sano, cómo se han desarrollado nuestras plantas huésped y nuestros búnkers de cereales. Y hoy contamos con la presencia de María del Mar Ros de Campoés, que es nuestra especialista en control biológico que nos va a ayudar a hacer la suelta de fauna auxiliar. Bueno, María del Mar, para continuar con el manejo sostenible de nuestro campo y la lucha integrada frente a plagas, ¿qué nos has traído? Bueno, pues yo en este caso he traído dos tipos de insectos de fauna auxiliar. Uno de ellos es un parasitoide que parasita al pulgón Aphis gossypii y otro de ellos es un ácaro depredador que es el Phytoseiulus persimilis. Y con la combinación de ambos pues podemos combatir un poco las plagas principales del melón. Pues estaba revisando unos sensores de monitoreo de la humedad que hemos colocado para llevar el control hídrico del suelo y aplicar lo que es la fertirrigación y las horas de riego del cultivo cuando más lo precisa en particular. Tenemos una estación en la cual nos va tomando las muestras y a los dispositivos móviles, al ordenador, nos va diciendo, oye, pues tenemos unos umbrales de capacidad de campo, punto de marcha y test, y nos va diciendo cuándo es el mejor momento, el momento más preciso para mantener la humedad y que el cultivo pues, no sufra estrés y lo que es polinice, cuaje y madure los frutos de manera más correcta. Estamos en el campo de la Melon and Watermelon Week, donde Destin ha querido situar algunos de sus ensayos enfocados en innovación con un doble objetivo: probar nuestro material en condiciones de campo con el resto de nuestro portfolio y tener la posibilidad de tener nuestro material en desarrollo y en nuestras fases más tempranas próxima al cliente y a los supermercados. Mostrando nuestro material en las fases tempranas, podemos recibir el feedback de los clientes y asegurarnos de que cuando nuestro producto llegue al final de la cadena va a cumplir con los estándares de calidad requeridos. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerles vuestra asistencia. Yo soy José Guirado, soy el responsable de desarrollo de Melón en Ibérica. Y bueno, espero estén disfrutando de estas jornadas que tienen como hilo conductor la sostenibilidad. En la mesa redonda anterior nos hablaba José Antonio Cánovas y nuestra compañera Cristian sobre qué entienden ellos por sostenibilidad. Yo realmente creía que nos iban a dar respuestas un poco diferentes, pero al final me he sorprendido porque todos más o menos tenían la misma respuesta. La sostenibilidad para ellos consiste en preservar el medio que tenemos hoy en día de la forma más sostenible posible para que las futuras generaciones puedan producir y se encuentren en un medio apto para continuar con este sector agroalimentario. Nosotros, como Seminis, como empresa obtentora de semillas, o como le gusta a Cristian, como casa de semillas, ¿qué aportamos a la sostenibilidad? Nosotros ofrecemos productos innovadores
que sean rentables para todas las partes de la cadena de valor, empezando por productores, pero siguiendo por distribuidores, comercializadores, y también debe serlo para el consumidor final. Y, por supuesto, esto lo tenemos que hacer a través de variedades con resistencia, que tengan una mayor vida útil, y solo de esta forma conseguiremos ser sostenibles. En este caso hablaremos en el cultivo del melón y la sandía, pero también se aplica a otros cultivos. Y bueno, mi presentación gira en torno a estos elementos. Nosotros, como empresa desarrolladora de semillas, ¿sobre qué pilares trabajamos? ¿Sobre qué pilares trabajan nuestros breeders que están en el público? Para ofrecer productos más sostenibles, para contribuir como empresa obtentora de semillas a esa sostenibilidad en el cultivo del melón. Bueno, como decía, trabajamos sobre 3 pilares. El primero de ellos es la rentabilidad, el segundo, sostenibilidad, pero aplicado a nosotros, a empresa mejoradora de variedades, y en tercer lugar, unimos el sabor junto con la innovación. El primer pilar en el que nos pararemos es la rentabilidad. Si un cultivo no es rentable, no es sostenible, nunca va a poder ser sostenible. ¿Qué ofrecemos nosotros desde el punto de vista de la rentabilidad? Variedades que sean productivas, variedades que sean rústicas y que sean flexibles en el manejo agronómico. Y eso es un aspecto muy importante, principalmente para los productores, para la base de la cadena alimentaria. ¿Y en qué líneas de mejora, en qué líneas de investigación estamos trabajando? Bueno, podemos ver algunas imágenes de variedades con sistemas radiculares más potentes, sistemas radiculares que, como veis, probablemente las raíces primarias el número es similar, pero sí vemos, por ejemplo, en la imagen número 4, que el número de raíces secundarias es mayor, favoreciendo la absorción de agua y nutrientes, y por lo tanto somos más eficientes desde un punto de vista hidráulico, pero también nutritivo del cultivo. Otra vía de trabajo que estamos implementando en nuestras variedades, tanto de Galia como de amarillo, como otras tipologías, son tamaños de hoja más pequeños. Lo que hemos visto con estos tamaños de hoja más pequeños es que disminuimos la superficie de evapotranspiración de la planta. Tenemos una mayor masa foliar con menor tamaño de hoja y, por lo tanto, el estrés hídrico que sufre la planta es mucho menor. Eso lo hemos podido comprobar en diferentes áreas de producción, como puede ser La Mancha, donde la amplitud térmica entre el día y la noche es muy grande. En las horas centrales del día las temperaturas que se alcanzan son muy elevadas, y podemos ver que con este tipo de plantas los melones no se nos quedarían descubiertos y, por lo tanto, no tendríamos un destrío en campo debido a fruta soleada, a fruta que le haya dado la luz del sol y sufra desperfectos por estos problemas que ocurren en nuestro día a día. El segundo pilar sobre el que se sustenta nuestro programa de mejora genética es la sostenibilidad, pero la sostenibilidad aplicada a nosotros como empresa obtentora de semillas. ¿Cómo contribuimos nosotros a la sostenibilidad? Ofreciendo variedades que den una solución frente a plagas y enfermedades, variedades que sean más resistentes. Y, en segundo lugar, variedades que nos den un mayor aguante en campo y también una mayor vida útil. Es decir, no solo a nivel de productor, necesitamos también una mayor vida útil para comercialización, distribución, pero también para consumo en hogares. Uno de los objetivos del 2030 es reducir el desperdicio alimentario, pero no solo a nivel de campo, sino también a nivel de hogares. Y nosotros, por ello, creemos en la larga vida y en la larga vida incorporada en nuestras variedades de melón. Eso sí, la larga vida, siempre también lo defenderemos, debe de ir unida del sabor. Concepto y criterio muy importante en concreto para este cultivo. Bueno, vemos líneas de trabajo de nuestros investigadores, de nuestro equipo de mejora genética, donde vemos variedades que tienen, no podemos decir resistencias, pero que sí vemos que tienen menos incidencia de plagas, como puede ser la mosca blanca o el trips, simplemente porque el color de hoja es diferente. El color de hoja, al ser un poco más oscuro, atrae menos esta plaga, y son líneas de desarrollo que también nos ayudan a contribuir a esa sostenibilidad. Trabajamos en resistencias, por ejemplo, en este caso, a minador, uno de los problemas más importantes en otras áreas de producción, como en este caso es Brasil. Nuestro programa de mejora genética no solo está orientado al Mediterráneo, a España en este caso, sino que tenemos un programa de mejora genética global. Desarrollamos variedades global y tratamos de dar soluciones en cuanto a plagas y enfermedades a problemas globales, no solo locales.
Aquí vemos también variedades resistentes o líneas resistentes frente a hongos aéreos, como podéis ver, oidio o altas presiones de alternaria o mildiu. Otra de las resistencias que estamos incorporando, veis a la derecha lo que sería una variedad resistente y a la izquierda una que no lo es la resistencia al virus del amarilleo, al CISDV. Normalmente ese virus no lo tenemos presente en aire libre, sí podemos encontrar algo en producciones de invernadero, pero lo que vemos que nos aporta esta resistencia genética es plantas más fuertes, plantas que se adaptan mejor a diferentes condiciones agronómicas y que toleran mucho mejor algunas de las plagas y enfermedades a las que nos enfrentamos. Hablábamos de resistencias genéticas de base, el oidio es una de ellas, a la raza 3.5, que es la que tenemos local. Otra de las resistencias de base es Aphid gossypii, a pulgón, pero CISDV también lo estamos incorporando ya dentro de nuestras variedades como resistencia de base, por todo lo que nos aporta en cuanto a sanidad de planta. Y bueno, la última que hemos incorporado, la última resistencia que hemos incorporado a nuestro portfolio de variedades es la resistencia a lo que comúnmente se conoce como viruela. La viruela la ocasiona principalmente el virus del mosaico de la sandía, transmitido por pulgón, y aquí vemos la diferencia entre poder comercializar o no. Y la diferencia radica en tener resistencia o no. Y por ello seguimos trabajando en esas líneas que nos ayuden a reducir el desperdicio alimentario en campo, además de lo que hemos hablado en el resto de las partes de la cadena. Y eso se consigue a través de la resistencia genética. Como decía, nosotros creemos en la larga vida, no creemos que el futuro esté en variedades tradicionales, necesitamos una cierta maniobrabilidad, tanto en campo como en comercialización, como en distribución, como el consumo en los hogares. Lo decía y me estoy repitiendo, el objetivo para el 2030 es reducir el desperdicio alimentario no solo en el campo, sino también en los hogares. Y por ello creemos en la larga vida. Y ahí podéis ver un ejemplo en Galia. A la izquierda vemos un Galia larga vida, pero hablaríamos de esta nueva genética de larga vida con sabor. En el centro vemos un larga vida, digamos, estándar. En cuanto a calidad de organoléctica sería una calidad estándar. Y a la derecha veríamos un tipo tradicional. Tomamos fotos diarias en condiciones de lineal, en condiciones de supermercado. Y bueno, viendo la evolución, a partir del tercer día, vemos que tendríamos que retirarlo de nuestra estantería. Pero es que si lo tuviésemos en nuestra casa, probablemente a partir del cuarto o quinto día tendríamos que tirarlo a la basura si no lo hemos consumido. Por eso hablo de que defendemos la larga vida, pero sí, siempre una larga vida con sabor. Y el ejemplo de ello es la variedad que veis a la izquierda, que es una variedad de nuestro portfolio, que es Albizu, que muchos de vosotros conocen. Y queremos que el futuro en las líneas de trabajo es ese tipo de variedades. Variedades con larga vida, pero también que tengan sabor. Y bueno, el último pilar, hemos tratado de aunar dos conceptos clave: el sabor, para recuperar al consumidor en el cultivo de melón, acompañado también de la innovación. El sabor, básicamente para cumplir los estándares de calidad óptimos. Ahí José Antonio hablaba de los estándares de calidad que son muy restrictivos. Aquí sobre todo hablamos de estándares de calidad en cuanto a calidades organolépticas, en cuanto a sabor. Debemos de cumplirlo. Si perdemos al consumidor, probablemente perdemos a la parte más importante de toda la cadena. Probablemente no, seguro perdemos a la parte más importante de toda la cadena. Por eso necesitamos que las variedades tengan sabor. Y la innovación. Bueno, trabajamos en variedades con sabores, colores, texturas, olores diferentes que nos aporten un valor añadido para productores, comercializadores, supermercados y también para el consumidor final. Aquí veríamos un ejemplo de cómo nosotros ofrecemos soluciones para que esa calidad sea estándar y tengamos una calidad óptima y consistente durante toda la campaña y durante todas las áreas de producción, y es incluyendo dentro de una línea, dentro de una marca paraguas, las variedades que creemos que nos van a dar esa consistencia en sabor y en calidad interna a lo largo de las diferentes áreas de producción. Un ejemplo sería nuestra línea de amarillo, nuestra Chester Line, y otro ejemplo sería nuestra gama de melón Galia, nuestra Zero Line. En el caso de la gama de melón Galia ya no hablamos de consistencia en producciones españolas del sur de Europa, sino que también hablaríamos de consistencia a lo largo de producciones globales. Tenemos suministro durante los 365 años con variedades muy similares en cuanto a sabor, color, textura y formato de fruto. Y bueno, también este tipo de
escuchamos las demandas del consumidor, es decir, necesitamos saber si el consumidor acepta nuestro sabor como válido para ellos, para lo que ellos nos están demandando. Y esto se hace a través de catas de sabor. En este caso, esta se hizo con la Universidad de Wageningen, pero también lo hacemos con centros tecnológicos locales. Siempre tratamos de hacerlo en los centros de destino donde se va a consumir más la tipología. En este caso, como era en Galia, se hizo en Holanda. Y bueno, un ejemplo de productos innovadores, Orange Candy. Creo que casi todos conocéis Orange Candy. Se trata de un melón único con características organolépticas únicas y que nos aporta ese valor añadido del que hablábamos, ¿no? Un valor añadido no solo para el productor, sino para comercializador, distribución y también para el consumidor final. Y bueno, nuevos formatos, colores y texturas en las que estamos trabajando para contribuir a esos productos innovadores, pero siempre bajo el criterio y de los pilares que hablábamos anteriormente. Que sean rentables para el productor y para el resto de partes de la cadena y, por supuesto, que sean sostenibles, es decir, que tengamos resistencia genética de base y que tengamos esa larga vida, esa post cosecha que nos dé margen en la comercialización. Escuchamos también que el tamaño de familia está decreciendo, que en los hogares se tira mucho alimento. Estamos reduciendo los formatos. Al final, lo que decía, se escucha al consumidor y se están demandando productos con calibres inferiores. Y esto es un ejemplo de ello, en el caso de mini piel de sapo, en el caso de sandía. Y bueno, ya para terminar, queremos también poner en valor el producto de melón, pero no solo el producto, sino el subproducto. Muchas veces nos encontramos con un subproducto que tenemos que tirar, incurriríamos en un desperdicio alimentario. Muchas veces ese subproducto podríamos educar al consumidor a que se lo coma de otra forma que no es la que comúnmente conocemos, que no es el fresco. Tenemos el listo bueno, el mínimamente procesado, la cuarta gama, pero también tenemos liofilizados, deshidratados, incluso para utilizar en coctelería. Poner un poco el valor, el consumo de melón y sandía, no solo con los productos que tradicionalmente conocemos, sino darle un valor a ese producto derivado del cultivo. Y ya por último, para terminar esta presentación, deciros que esos tres pilares de los que hablábamos, nosotros no los entendemos por separado. Los tres pilares para nosotros están unidos. Y realmente creemos que tenemos que ofrecer productos innovadores, por supuesto, que cumplan con esos criterios de sabor, de resistencia, de flexibilidad en el manejo agronómico, que sean rentables para todas las partes de la cadena de valor, desde productores a comercializadores, a distribuidores y a consumidor final, y solo de esa forma creo que conseguiremos ser sostenibles. Y creo que con eso yo acabo. No sé si tenéis alguna pregunta y si no, nos vemos en la comida. Muy bien. Hola, bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Ahora, bueno, mi nombre es Melissa, soy de Marketing Customer Manager de Ibérica. Y ahora pasamos a una segunda fase de esta inauguración, de este opening de la Melon Week, de Watermelon and Melon Week, que es la sostenibilidad después de más allá del campo. Entonces, para eso tenemos un invitado muy especial que va a iniciar con esta segunda fase, que es Laureano Turienzo. Él nos va a presentar una presentación que es la sostenibilidad en el retail. Laureano, para que no lo conocen, es presidente de la Asociación Española de Retail. Es también elegido Top Voice de España para LinkedIn y elegido por Forbes España como mayor especialista en España. Entonces, bueno, Laureano, te dejo para que nos cuentes un poco qué está pasando en retail en materia de sostenibilidad y luego pasamos a nuestra mesa redonda también en el tema. Bueno, adelante. No sé si se me oye. No está puesta. Bueno, simplemente decir primero de todo que, bueno, yo soy el presidente de la Asociación Española del Retail. La Asociación Española del Retail no solo engloba a supermercados, a toda la cadena, sino que también tenemos moda, tenemos la banca de retail, tenemos concesionarios de coche, tenemos desde IKEA, MediaMarkt, o sea, todo aquello que vende
o alquila productos o servicios a un cliente final. Y dicho todo esto, después de la presentación que me han hecho, yo creo que se le ha olvidado lo más importante, que yo viniendo del retail, yo vengo de familia de agricultores. Cuando hablábamos antes de 4 generaciones, la mía se pierde en el tiempo, no está documentado. De la Sagra, todas mis generaciones, toda mi familia han sido agricultores, sé lo que es ser agricultores, salvo mi hermano mellizo, que es topógrafo, y yo que soy economista. El resto es gente decente, son agricultores. Entiendo perfectamente lo que es ser agricultor, lo he mamado, y yo lo que voy a intentar en todo esto, yo creo que han sido ustedes demasiado políticamente correctas en sus presentaciones. Yo creo que voy a ser muy claro, ¿no? Básicamente decirles que, bueno, ustedes están en un momento histórico. No sé si lo saben, le están observando los libros de historia. Dentro de su profesión, evidentemente, usted lo ha tenido mucho más difícil que su abuelo, su bisabuelo, su padre y todos sus antecesores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos absolutamente no históricos, distópicos. O sea, estamos ante el momento de mayores cambios de forma de consumo de la historia de la humanidad. No existe ni siquiera un antecedente siquiera parecido en tiempos de paz. En apenas 25 meses hemos asistido a algo que no estaba en el guión. Un coronavirus cambió la historia de la humanidad y las formas de consumo. Gran parte de las decisiones de compra que se tomaron no fueron por decisiones internas de los consumidores, fueron absolutamente exógenas. Les recuerdo que hace 16 meses estaban ustedes asaltando los supermercados en busca de papel higiénico. Y luego se dieron a la economía del confinamiento y redecoraron su casa hasta no poder más. Y ahora están como locos por volver a la socialización y este verano se van a batir récord de turismo. Por tanto, todas las decisiones que se están tomando tienen mucho que ver, por primera vez en la historia de la humanidad, con factores muy exógenos. Y depende de la curva de todo esto. Si todo eso no era suficiente, lo que nos ha revelado el coronavirus fue eso tan frágil que se llamaba la globalización. Hizo crack la cadena de suministro de la globalización. Eso nos hizo hacernos muchas preguntas y cuestionarnos muchos guiones que eran incuestionables, ¿no? Y ahora sabemos que eso falla. Pero si eso no era suficiente, pues un tal señor Putin le da por desestabilizar el mundo. Y si eso no era suficiente, estamos en la mayor inflación de las últimas 4 décadas. Y cualquiera que sea investigador sabrá que esta es una inflación mucho más salvaje y con previsiones más duraderas que la que ocurrió hace 4 décadas. Y si eso no era suficiente, estamos en un cambio climático que ya no es negociable. Y si eso no era suficiente, ustedes van a asistir a un momento histórico que está ocurriendo hoy, que es el sorpaso de Oriente a Occidente, que luego lo veremos en la última parte de mi presentación. Bueno, tendencias seguras. Yo doy conferencias por todo el mundo y todo lo que dije que iba a suceder en el 19 estaba absolutamente seguro que iba a suceder, no sucedió nada. Me lo cambió todo el coronavirus. Pero hay cosas que yo tengo casi seguro que van a suceder. Miren, lo que sabemos es que la demanda de comida orgánica se ha disparado. Bueno, podemos empezar a debatir por qué tal, pero la realidad, las condiciones materiales nos dicen que hay una demanda cada vez mayor. Lo que sabemos también es que si usted acude a ese gran ojo, ese gran hermano, saben que les estoy hablando de Google, ¿no? ¿Ustedes cuántos buscadores conocen en el mundo? Pocos, ¿no? Les acabo de dar la definición de un monopolio, pero bueno. Dicho eso, Google lo que en verdad es un gran ojo que nos revela lo que a la gente le interesa. Tú cuando buscas cosas es que te interesan, ¿no? Lo que sí que sabemos clarísimamente es que se disparó la búsqueda del término frutas en el mundo. Y también sabemos que se disparó la búsqueda del término melón en el mundo. En todas partes. Estos son los datos globales que publica Google en Search. Y eso lo sabemos. Entonces empezamos a ver que ocurren cosas que intuimos que esta economía del confinamiento también nos ha dado por comer más fruta. Y también sabemos, por datos de Eurostat, que cada vez ustedes dedican más área
para el cultivo orgánico. Y sabemos también, y muy dato absolutamente importante, es que de las pocas cosas que sabemos después de todo lo que ha pasado y de las grandísimas cosas que nos han cambiado el guiones, es que vamos a un mundo colapsado. Lo sabemos. Sabemos, por datos históricos, que son reales, que en 1900 éramos 1,6 mil millones de personas en el mundo. Esa es la población que tiene hoy en día. Terminaremos este siglo con 10.000 millones de personas en un planeta llamado Tierra. En 2 siglos. Hemos multiplicado por 8 la población que hay en este país. ¿Eso les va a ustedes a afectar como agricultores? Hombre, no lo duden, ¿no? Entonces también sabemos que vamos cada vez más a ciudades que ya no lo están relatando, esas ciudades de 15 minutos que, bueno, son un poco utópicas, ¿no? Porque si tú trabajas en una fábrica, difícilmente la fábrica va a estar a 15 minutos de tu casa. Pero sí que lo que nos están diciendo es, oiga, usted para un mundo sostenible tiene que consumir a 15 minutos de su casa, tiene que ir al médico a 15 minutos de su casa, en la medida que sea posible trabaje desde casa, etcétera. Bueno. Hacia eso deberíamos ir teóricamente en algunos casos, ¿no? Eso nos lleva a un consumo más sostenible y hemos visto, por ejemplo, Vancouver, que se están apareciendo huertos urbanos en París. En Vancouver se hacen estudios y resulta que el 99% de los residentes tiene un supermercado a 15 minutos andando y que el 70% tiene más de 10 tiendas. Entonces los supermercados, no sé si se han dado ustedes cuenta del pequeño detalle de que cada vez los supermercados se abren menos en las periferias de las ciudades y cada vez más se abren en los barrios. ¿De acuerdo? Vamos hacia una atomización de los formatos de las tiendas. ¿Y a usted le va a afectar eso como productor y agricultor? No tenga la menor duda que si se enanizan los lineales, les afectan. Luego, evidentemente, también vamos hacia el país más envejecido del mundo. Estos son datos que sabemos que van a suceder. Sabemos que en el 2050, yo, que el otro viernes cumplí 52 años, aunque parezca imposible, pues sí tengo 52 años, baby boom, yo tendré 80 años y será el gran núcleo poblacional en el 2050. ¿Eso para usted que produce frutas es una buena o mala noticia desde el punto de vista no social, sino de consumo? Hombre, es una excelente noticia. Y ahora veremos por qué. ¿De acuerdo? Y luego también vamos a cosas que sabemos, es que se desperdicia muchísimo productos que nacen del campo. Sabemos que alrededor del 14% de los alimentos que se producen en el mundo en la primera fase, ustedes, se desperdician, ¿no? Y lo que más son raíces, tubérculos, cultivos oleaginosos, pero lo siguiente son las frutas y las hortalizas, ¿no? ¿Y por qué se está ocurriendo todo esto? Las pérdidas ocurren debido a tiempos de cosecha incorrectos, a condiciones climáticas, técnicas de cosechas incorrectas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa también que sabemos es que realmente nosotros los retailers se desperdicia muchísimo producto, pero donde más se desperdicia con muchísima diferencia es en los hogares. Eso nos da alguna pista que evidentemente dentro de todo este círculo todos tenemos una responsabilidad, pero que quizá ese ser beático que es el consumidor también debería tener alguna responsabilidad, que nosotros deberíamos educarlo, pero hombre, ya somos mayores de edad, ¿no? Y a lo mejor también hay ciertas cosas que debemos aprender en nuestro hogar y debemos llevar ciertas formas de consumo, ¿no? Yo soy muy crítico y todo el que me sigue sabe que yo soy ultracrítico con los retailers. Creo que la posición crítica es la que nos va a hacer cambiar. Yo soy muy crítico, por ejemplo, defiendo muchísimo al comercio local. Creo que yo asesoro a todas las grandes multinacionales que hay en España, pero creo que se tienen que respetar eso, igual que creo que ustedes son el comercio local de toda la cadena de distribución y son absolutamente necesarios. Dicho todo esto, también sabemos que la magnitud del desperdicio de alimentos, por supuesto,
China, pero por condiciones obvias, claro, son los que son, pues desperdician los que... Pero si se va a la letra pequeña, si pone la lupa y lo analiza desde otro ángulo, observará el porcentaje de kilos per cápita. Y ahí España pues no sale muy bien, ¿no? Y entonces eso también deberíamos, y desde los retailers es absolutamente obligatorio y mandatorio, nosotros tenemos una obligación real y social que debe ser el educar a los consumidores, pero los consumidores desde luego se tienen que autoeducar también, ¿no? Pero bueno, también es nuestra responsabilidad. Y lo que estamos viendo también es que dentro de lo que se desperdicia en los hogares, que es donde se desperdicia, el dato, por ejemplo, de Estados Unidos, que lo he traído aquí porque es muy real con lo que está sucediendo ahora, lo que más se desperdicia es fruta y vegetales. ¿De acuerdo? Y el futuro de los supermercados. Bueno, esto también lo traigo aquí porque, y les he dicho que habían sido ustedes demasiado políticamente correctos. Yo creo que tenemos que hacer una autocrítica y es el único camino que tenemos para realmente progresar, porque tenemos lo que tenemos, el guión del futuro, lo sabemos, que vamos hacia donde vamos y por tanto debemos colaborar y cambiar esta forma de consumo. Y lo que no podemos hacer es desperdiciar productos por la doctrina de la estética. Y eso es intolerable. Y por supuesto lo que no puede ser es que cuando traigo aquí lo de Francia, porque esto es un reflejo de lo que está pasando en todos los países de Europa y también de Estados Unidos. Walmart está en la Asociación Española de Retail. La primera vez en la historia que Walmart, el gran supermercado que está en un país, en una asociación donde no tiene tiendas, es en la Asociación Española de Retail. Son los mismos datos. Lo que te dicen es, bueno, yo lo que estoy haciendo es, desde el punto de vista técnico, manejar mejor el stock. Segundo, donaciones a asociaciones. O sea, doy ya por hecho que el problema es un problema de quitármelo de encima, que está muy bien, benéfico. Y luego, por supuesto, aquí hay un problema que es el Customer Awareness. O sea, ¿cómo educo yo a los consumidores? Pues eso está todavía por ahí cuando es absolutamente fundamental porque es donde se está generando el mayor desperdicio sin duda, ¿no? Y luego, también, ¿hacia dónde vamos? Yo he traído todo esto porque esto es como yo me imagino y hacia dónde van. Esto ya hay patentes, todo Costco, Hef, Tesco ya también está viendo eso. Lo que están imaginando es un común supermercado también que va a haber mucho de las... pero bueno, esa es la teoría, ¿no? Que lo que quieren hacer un poco es que ese huerto vertical, ¿no? Que parte de ello esté dentro de las tiendas y que se autoabastezca. Esto vemos otros modelos también que se están testando. Vemos también esto, por ejemplo, todos los proyectos que están haciendo es en estas ciudades colapsadas, lo que se va a hacer es que círculos los chinos ya lo están haciendo, círculos de vida 3 kilómetros para entregar directamente a todos los periferias, ¿no? Lo que vemos también es cosas, pues bueno, puede ser como la anécdota, estos son los canadienses SIGA, excelentes y además trabajan muy bien todo el tema de la fruta. Lo que están haciendo es creando huertos encima de sus azoteas. Estos que les aconsejo que los sigan y que son muy interesantes son Harry Farmer en Australia, que lo que está diciendo, estoy cambiando completamente el concepto de los supermercados. Los supermercados tienen que regresar a lo que fueron, que son los mercados y las granjas. Y entonces está creando granjas con cultivos y esos supermercados, ¿no? En los barrios, sabes que es distinto que en Australia son barrios residenciales. Otra cosa que están haciendo, esto es Amazon, ¿saben? Amazon tiene toda la cadena de supermercados, World Food. Lo que está cambiando es la forma de exponer los productos, los expone no por el producto, no por la estética, sino por la durabilidad funcional de los productos. Esto también, yo recibo decenas de email de todas partes del mundo, de muchas startups, no sé, debe ser que pensar que soy como
me envían cosas que están haciendo, ¿no? Para introducirlas en el mercado español, pero bueno. Y esto es muy interesante, estos son unos singapurenses, no sé cómo, disculpad. Y son unos chavales jóvenes que lo que están haciendo ya es una tecnología en la cual tú, en el packaging, automáticamente cambia el precio en función de la caducidad. No tienes que estar cambiándolo automáticamente, ¡pum!, cambia el precio según va avanzando el tiempo. Estamos viendo cosas como Welch's, por ejemplo, que está metiendo en algo inaudito e impensable, que es meter la fecha de caducidad de los plásticos en sus productos. Eso, si lo hubiesen hecho en el 2018 o 2019, el directivo que lo hubiese hecho, bueno, lo hubiesen echado a la calle, porque ¿sabes? Esto es una antinomia contra vender, ¿no? Pero lo que se están dando cuenta es que están vendiendo cada vez más porque la gente lo percibe como que eres honesto. ¿De acuerdo? Y miren cómo iba a terminar, por eso les dije que eran ustedes demasiado políticamente correctos. Yo lo que estoy diciendo es que estamos ante el fin de los distribuidores y de los fabricantes. ¿Y por qué? Por esto, porque si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, se acabó los retailers. Miren, esta es la pirámide tradicional de los retailers y eso es el direct to consumer que se está cambiando completamente en todo el mundo. Pinduoduo, ¿lo conocen? Pinduoduo, les voy a dar una serie de datos. En China, ese país que antes lo hablábamos, que si va a ser el sorpaso de Occidente-Oriente, miren, en el 2050 el 67% de la clase media en el mundo va a estar en dos países, en India y en China. Durante muchos años nos hemos pensado que todas las tendencias de consumo nacían en Occidente, pero realmente en los últimos siglos la primera potencia mundial fue China. Esto cambia con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial sobre todo, y ahí empieza a cambiar, ¿no? Y estamos durante 2 siglos y medio generando todas las tendencias de consumo desde aquí. Lo que comemos, lo que hacemos desde Occidente. Bueno, eso lo están ustedes viendo que acaba. De hecho, ya China ya la ha sorpasado. Yo estuve en el año 96 recorriendo China, me fui de mochilero, fue como ir al siglo XIX. Ese año China tenía el mismo PIB que España. Hoy tiene un 20% más de PIB que los 27 países de la Unión Europea juntos. ¿De acuerdo? Ustedes han notado que ha llegado, hace 5 años no existía unos tales Alibaba, unos tales Shein, unos tales Huawei. ¿No están notando que marcas chinas están viniendo constantemente? Eso es la avanzadilla. Eso es la avanzadilla. Y ustedes muchos, su negocio va a estar allí. Y las formas de consumo y la demanda del melón y todo y cómo se hará, saldrá de allí. Y miren lo que hacen los chinos para que entiendan hacia dónde tienen que entender los retailers. Pinduoduo tiene 881 millones de clientes. Yo les recuerdo que la Unión Europea tiene los 27 países 447 millones. Desde 0 años hasta 100 y algo que haya. 16 millones de agricultores se saltaron literalmente a la distribución y empezaron a vender directamente por Pinduoduo. 61.000 millones de pedidos, muchos de ellos agrícolas, y 126.000 agricultores nuevos, menores, nacidos después de 1995, se han incorporado en los últimos 2 años a Pinduoduo. Están vendiendo directamente a los consumidores. Lo que hacen es, mediante compras grupales, tú llegas, nombra un barrio, un área, nombra un líder, también es un país comunista, que eso es más normal, pero la realidad es que nombran en compras grupales, te nombras un líder y se agrupan una serie de personas, como en redes sociales, en un grupo. Y hacen compras directas a los agricultores. Y aquí vemos cómo van. Por ejemplo, Farmer, aquí RMB son yuan, estaría aproximadamente, sale desde 1 yuan y llegaría en la cadena a 8 yuanes. Con Pinduoduo está llegando a las grandes urbes chinas en ese precio. Y miren lo que están haciendo, esto es, ¿saben ustedes lo que es el live streaming? El live streaming es
la nueva modalidad. En China ya están aproximadamente el 15% de la venta online que se hace por live streaming. Live streaming básicamente es que tú te conectas, te metes en Alibaba, en Taobao en este caso, Tmall, o en Amazon, imagínense, pónganse Amazon. Y entonces tú llegas y de repente hay una sesión abierta tú ves sesiones abiertas en directo. Y entonces te conectas en directo de alguien que te está explicando sus productos. Y estos grupos de consumidores deciden comprar un producto y automáticamente se lo envían a la zona. A tal punto que están metiendo, hay algunas sesiones en directo de agricultores que han tenido más de 6 millones de visitas en directo. Y ven aquí, por ejemplo, claro, esto ha ido también que saben quiénes son estos, ¿no? Eso es Alibaba. Y eso es su cadena de supermercados Gema, que ya directamente ha sacado una línea de negocio que es por Direct to Consumer y donde en directo ponen sesiones directas con el campo. Y bueno, y si eso era poco, para entender que termina, está todos los paquetes, lo que está subiendo el Kids Meal. Kids Meal son consumidores que lo que piden son productos directamente en Estados Unidos, directamente a las granjas, donde se producen los productos y se los envían a los locales. Es lo que más va a crecer. Esto es un crecimiento mayor que el que ha tenido Amazon directamente. Y lo que vemos, por ejemplo, HelloFresh, que es el gran líder de la entrega directa a los consumidores, pues estos son los datos que tienen y cómo se ha ido en el 2021. Este año ya se va a ir a más de 7.000 millones de dólares. Eso es más que cualquier cadena de supermercado de aquí, exceptuando Mercadona. Y miren, este es el organigrama. Se saltan directamente a los distribuidores. Por tanto, estamos ante el mayor reto profesional y evidentemente los distribuidores tenemos que trabajar con todos ustedes, entender que como no les entendamos a todos ustedes, tarde o temprano, con nuestras idiosincrasias occidentales, con todo, podemos ser prescindibles. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Laureano. Excelente. Bueno, pasamos a la segunda mesa redonda. Tenemos en primer lugar a Mireia Rifà. Mireia Rifà es CEO de Eco45 y vicepresidente de EPSAR y presidente de EPSPO. EPSPO es Profesionales de Seguridad y Salud del Medio Ambiente en el Trabajo, ¿correcto? Sí. Y bueno, tenemos a Fernando Gómez, presidente de ProExport. Director de ProExport. ProExport es la Asociación de Productores y Exportaciones de Frutas y Hortalizas de la región de Murcia. Entonces, bueno, estamos aquí para conversar, como les había comentado, de la sostenibilidad más allá del campo. La idea de esta mesa redonda es tener un representante de distintos sectores, digamos, ¿no? Tenemos a Mireia como representante de consumidores, tenemos a Laureano como representante del retail y tenemos a Fernando como representante de productores. Entonces, bueno, la primera pregunta era, ¿qué significa sostenibilidad para cada uno de vosotros? Podemos comenzar por ti, Fernando. Yo creo que lo ha dicho antes muy bien José Antonio Cánovas. Al final, desde el punto de vista del productor, déjame decirlo ahí, es producir pensando en el futuro. Es decir, al final esto es una carrera de relevos y tú tienes que dejarle un buen relevo a la siguiente generación. Lo importante es que lo que le dejes sea mejor que lo que recibiste. Y bueno, teniendo eso en cuenta en las tres patas que tiene la sostenibilidad, la ambiental, tremendamente relevante, pero sin olvidar la otra, la económica y la social, porque a quien se lo pasas tiene que seguir corriendo, no se puede parar. Entonces, bueno, pues teniendo eso en mente hay un montón de elementos que manejamos en la producción que nos ayudan, que hemos visto muchos aquí, y en los que necesitamos pues también la ayuda de nuestros proveedores, casas de semillas como tenemos aquí, pero también de nuestros clientes, que son los que nos ayudan a que nuestro producto llegue al consumidor. Si no hay una, ya me gusta mucho la palabra de simbiosis, si no hay una simbiosis también en el sector, en la cadena, pues difícilmente la sostenibilidad va a dar su fruto. Bueno, pues eso en general es la idea que tenemos. Muy bien. Para ti, Mireia, ¿qué es sostenibilidad? Bueno, pues desde la perspectiva, es decir, llevamos hablando de sostenibilidad desde el año 87,
¿de acuerdo? Yo creo que hemos tenido ya un largo camino para aprender lo que es la sostenibilidad, pero creo que durante los últimos años tomó mucha relevancia lo que es la responsabilidad social corporativa y que Cristian lo ha dicho muy bien, sostenibilidad no es responsabilidad social corporativa, ¿de acuerdo? Entonces la sostenibilidad es una cosa básica que tiene 3 patas y no solamente es porque miremos a nuestro futuro, sino porque tenemos que mirar también el presente. Todos aquí sois empresarios de alguna u otra manera y lógicamente si no hay rentabilidad económica no hay sostenibilidad de ningún tipo. Entonces hay que ser sostenibles, pero totalmente hay que ser rentables económicamente y una empresa. Pero luego también tenemos la pata social, que es una parte muy importante que a veces se nos olvida en la parte de la sostenibilidad y que además al consumidor le importa mucho y yo creo que después quizá lo podría explicar en el tema cultural, ¿de acuerdo? Cuando se hablaba de la pata social de la sostenibilidad, se piensa siempre, ¿no? En qué puede mi empresa revertir a la sociedad. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué puede hacer mi empresa por mi mayor capital, que es mi capital humano? Entonces, condiciones laborales, trabajadores, es una parte que también está muy importante en sostenibilidad y que ahora cada vez nos estamos dando cuenta, y sobre todo los consumidores. Y voy a dar una perspectiva que a lo mejor se nos olvida, ¿no? Cuando estamos váyate a un retail, a un consumidor, está un consumidor y oyes a trabajadores quejarse de su empresa, ¿de acuerdo? Ya sea la agricultura, ya sea el supermercado, te está dando un punto muy importante de referencia, ¿de acuerdo?, en cómo esa empresa está siendo sostenible o no. Entonces, hay un capital humano que hay que tratar también. Y luego, por supuesto, el tema ambiental. El tema ambiental es básico, pero sí que es verdad que ahora mismo tenemos a nivel de consumidor un desbarajuste porque hay tanta información que nos conseguimos estar totalmente desinformados, ¿vale? Pero sí que vienen normas muy importantes. Tenemos el Pacto Europeo, el Green Deal, que nos está marcando un camino. Lo que pasa que tiene que venir acompañado de muchas más políticas y consensos entre todos los actores que pertenecen a esto. Como consumidores también tenemos mucho que aprender. Vale, muy bien. Bueno, yo básicamente a mí me parece muy... A mí cuando me dijisteis, vamos a preguntar esto de la sostenibilidad y tal, ¿qué te parece? Pues la verdad que no sabía la definición. Porque yo lo que hice fue preguntar a varios directores generales que están, pues le pregunté al de IKEA, le pregunté al de H&M, le pregunté al de Carrefour, le pregunté al de la banca, que oye, ¿tú esto qué? Y la verdad que todos me contestaron cosas distintas, pero todos hablaron de lo mismo. Y a mí lo que más me gustó fue uno que me dijo, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras. Al mismo tiempo que se garantiza un equilibrio entre el crecimiento de la economía, el respeto al medio ambiente y el bienestar social, que es prácticamente lo que habéis dicho. Yo creo que eso engloba todo y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que es así. Ahora pasando como al consumidor, ¿no? Siempre hablamos de qué busca el consumidor en temas de sostenibilidad y bueno, creemos que sí, que el consumidor está en favor de esto, pero también hablamos del precio. El precio es un impedimento en el tema de sostenibilidad. Laureano, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, Mireia? ¿Qué piensan sobre si el consumidor está dispuesto obviamente, a pasarse al tema de la sostenibilidad, pero el precio, ¿qué pasa con el precio, Laureano? Sí, bueno, yo decía, evidentemente, ¿qué pasa? Nosotros ahora estamos inundados, como bien decías, de información. O sea, yo creo que nunca hemos recibido tantos informes de tendencias. O sea, hay una economía de la tendencia increíble, ¿no? Eso es una cosa... Y claro, todos, sin excepción, nos dicen todos los informes que somos sostenibles y que la gente apuesta por la sostenibilidad, porque están viciados de antemano, porque le están preguntando a la gente si apuesta por la sostenibilidad. Y entonces todo el mundo te va a decir que sí, cuando lo que tienes que hacer es medir dónde está la elasticidad de lo que tú vas a pagar por ser sostenible. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y evidentemente... somos... Perdona, Laureano, sí. ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, por claro. supuesto. Me recuerda mucho eso también, que pasa con lo de ecológico. Nosotros, las encuestas que hace el retail, cuando pregunta si al consumidor si querría comprar ecológico y suele salirle con un 80% por encima de que compraría ecológico. Cuando revisa los tickets de compra, en España no supera el 4% las compras de ecológico. Por tanto, no hay que confundir un desideratum, todos queremos más de todo,
con una realidad. Ese es el gran problema. Me puede llevar a equivocarnos, que estamos, no, es que están todos viciados. O sea, cuando haces una fotografía de lo que te dice la gente... Mira, ahora mismo somos terriblemente ecológicos con la moda. Se ha muerto la moda rápida. ¿Os dais cuenta? Todo tal... Y llega un tal Shein que convierte en paralítica la moda rápida porque produce 52 veces y hace a Zara y a todos los demás. ¡Pum! Primero. ¿Por qué? Porque es de moda. O sea, ojo con lo que nos dicen la gente que son y miremos la lupa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hay que tener, desde el punto de vista del consumidor, yo puedo decir que hay un estudio de una consultora muy importante que habla a nivel de consumidor. Y os puedo decir que en el año 2021, en una encuesta que hicieron a 35 países, 35.000 personas, 6 de cada 10 consumidores europeos dicen que la sostenibilidad es cosa de las empresas. Que ellos serán sostenibles cuando las empresas sean sostenibles. ¿De acuerdo? Que aunque el 82% le gustaría ser sostenible, pero que no pueden asumir el reto del coste de ser sostenibles. Esto no está, y que luego tienen dudas de que si realmente lo que la empresa le está vendiendo como sostenibilidad, el 72% de los consumidores lo consideran sostenible o no. Entonces, ahí tenemos una causa muy importante. Es decir, hemos jugado, y ahí viene la parte medioambiental, con un término que hasta ahora estaba muy de moda y demás, que es el greenwashing. Hemos jugado mucho porque había mucha desinformación y había, hasta que se han empezado a regular ciertos sectores, y vendíamos algo como verde, pero ¿verde por qué? Porque le poníamos un nombre bio, no le poníamos un nombre bio, le poníamos una etiqueta de cartón en vez de plástico. Entonces, claro, los consumidores están liados, completamente liados, y ven el precio como un impedimento. Claro, entonces, pues tenemos, sin ir más lejos, el tema de las bolsas de plástico. Tú dices, pago una bolsa de plástico, pero luego me dan un ticket de papel. Entonces, ¿dónde está la sostenibilidad, ¿no? En un supermercado, en una tienda, en todo demás. Entonces, ¿por qué dicen que al final lo tienen que asumir las empresas? Porque si no, parece que todo sea culpa, si no somos sostenibles, es culpa del consumidor. Y no es así, ¿no? Pero también es verdad que la tendencia ahora mismo, y ya tenemos también mandato europeo para eso, es que la economía circular nos va a hacer a todos cómplices de la cadena de sostenibilidad. Entonces, ya no va a haber quién es el culpable de que no seamos sostenibles o no, sino que vamos a ser todos, porque es un círculo en el cual estamos todos implicados. Lo que pasa es que yo añadiría una cosa, y lo digo pensando en quien nos está escuchando. Los agricultores y las empresas agrarias de hoy, que muchas están aquí, han recibido una herencia endiablada. Yo creo que no se tiene eso en cuenta. Es decir, la situación del clima, el conocimiento que hay ahora, nos dice que hemos estado durante décadas, muchas décadas, haciendo algunas cosas mal. El agujero de ozono, de la capa de ozono, no lo hemos producido nosotros. Nosotros tenemos que hacer un montón de cosas para cambiar eso, pero en realidad lo ha hecho mi padre, mi abuelo, conduciendo un coche que contaminaba unos niveles que en aquel entonces pues nadie se preocupaba de si tenía un efecto climático o no. Quiero decir que a veces hay que tomar perspectiva. Yo creo que se ponen determinadas presiones sobre el sector. Lo pone... Yo no creo en el concepto sociedad como tal, y entendedme. Creo que hay grupos de presión que lanzan determinados elementos que hacen que la sociedad se mueva en un sitio. Y hay un movimiento ecologista tremendamente fuerte, algunas veces demasiado fuerte, que pide cambios hoy cuando en realidad no mira a que vienen producidos la situación de hoy por situaciones también de sus padres, de sus abuelos. Y que lo que estamos aquí, lo que tenemos es una responsabilidad muy grande de intentar hacer las cosas mejor, pero no te pueden poner entre la espada y la pared de que de hoy para mañana. Por eso la palabra transición me gustaría que alguna vez se aplicase, pero bien y de verdad, en el sector agro. Con lo cual quiero decir que el sector productor, lo que está haciendo es hoy en día tenemos la agricultura, me atrevo a decir, más sostenible que ha habido en la historia de la humanidad, y creo que hemos vivido con otro tipo de agricultura miles de millones de personas, y seguramente la que venga en el futuro va a ser mejor. Por tanto, yo creo que no hay que perder demasiado tiempo ni prestar demasiada atención a los agoreros o a los contenidos hipertécnicos que a veces ponemos encima de la mesa, y lo que hay que ser es pragmático. Yo creo que las definiciones y demás están muy bien, pero hay que ser sobre todo pragmático. Yo invito a todo el mundo, déjame hacer un minuto de publicidad, a que entre en la página web de ProSport, entre a un botoncito que pone I+S Pro y vea lo que están haciendo nuestros socios. Que les dijimos, hace tiempo nos dijeron, oye, ¿qué hacemos con la sostenibilidad? Dije, no hagan nada.
ábreme las puertas de tu empresa, déjame que vayamos a grabaros, nos cuentas lo que hacéis y ya que la gente vea si eres o no sostenible. Ahí hay 24 iniciativas de innovación y sostenibilidad, algunas relacionadas con el Mar Menor, y es lo que está haciendo cada una de esas empresas a su nivel para hacer las cositas un poquito mejor, para pasar el testigo más allá. Yo creo que puede servir también de ejemplo y acicate para muchos otros, y creo que es lo que nos tenemos que basar cuando hablamos de sostenibilidad. No en conceptos etéreos, no en discusiones difusas, sino en cuestiones concretas. Yo creo que aquí hay también compradores que se acercan a las empresas y le digan lo que están haciendo, lo que les cuesta hacerlo, lo vean, y vean si todos sus proveedores lo hacen. Yo estoy muy seguro de que vamos por delante, pero todavía vamos a entregar el testigo mejor. Pero no nos pongamos tampoco hiperdramáticos o sigamos esa corriente súper radical que hay en el mundo ecologista, que a veces pone entre la espada a la pared al productor y acaba echándolo. Y lo menos sostenible es que el agricultor de hoy no quiera seguir en el campo mañana. Entonces, animo a que todo el mundo se fije un poquito en lo que estamos haciendo para si le puede servir de ejemplo, pues contribuimos un poquito. Sí, bueno, lo que es la verdad material es que vivimos en el capitalismo. Y el capitalismo significa consumir. Y consumir significa pues lo que significa, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que ir hacia otras formas de consumo, tenemos que intentar pues ser mucho más ecológicos y tal, pero debemos ser conscientes también de las condiciones materiales, que lo que no puedes hacer es, por ejemplo, un supermercado, esa utopía, es decir, quito todo el plástico de hoy para mañana, quito todo eso, bueno, pues bien, como declaración teórica está muy bien, pero la realidad es que eso no se hace de un día para otro. Y luego yo sigo insistiendo en que los consumidores somos mayores de edad, ¿eh? Y a lo mejor algún día tenemos que decidir por nosotros mismos, y está muy bien que nosotros les adicionemos, les enseñemos, pero es que tenemos que ser mayores de edad. Es que lo que más está creciendo en este país es una empresa que se llama Amazon, donde la última milla tiene lo que tiene. Y me tienen que explicar a cada uno de nosotros qué es la última milla, qué es la contaminación, qué es abrir cada vez que te llega a tu casa un paquete y el resto de plásticos y cartones que dejas. Hombre, eso yo creo que la gente debería entenderlo, ¿no? Mireia, tú, la responsabilidad de las empresas, ¿qué opinas como consumidora? Bueno, yo pienso, y para mí, por un lado, desde la perspectiva de consumidor, y por otro lado, como persona que trabaja de cerca con las empresas de todos los tipos, en toda la cadena, dijéramos, pienso que hay que cambiar, es un cambio de paradigma. Estamos pensando en la sostenibilidad como en bloques, ¿de acuerdo? Y no es un bloque, es un cambio de paradigma en el que todo el mundo tiene que participar. Entonces, cambiar un paquete o prohibir de la noche a la mañana el plástico, si no enseño a un consumidor cómo tiene que hacerlo, si no enseño a una empresa cómo gestionarlo. Yo creo que también aquí hay un fallo quizá en la comunicación, ¿de acuerdo? Yo pienso que el campo no sabe expresar todo lo que hace. Yo soy comparto la opinión de Fernando en que el campo, sobre todo soy de Almería y lo conozco bien, ¿de acuerdo? El campo es espectacular lo que está haciendo en mantenimiento de la sostenibilidad, en toda su perspectiva, pero no se sabe comunicarlo bien. Y ahí tiene parte de culpa también el retailer, ¿no? El supermercado. ¿Por qué? Pues sí, es cierto. ¿Por qué me tienen que obligar a mí a saber que es siempre un melón de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Es decir, no somos capaces de comunicar, es decir, campo y retailer al consumidor, que si yo tengo un tomate con bollos, con perdón, va a ser igual de bueno o mejor que si no tiene bollos. Es decir, y esa parte la tiene que hacer la cadena, porque va a surgir mucho mejor para lo que es, dijéramos, el propio consumidor y para el futuro también, tanto sostenible, tanto de productor como de empresa, ¿no? Y ahí tenemos también un fallo a la hora de concebir. En los países europeos, si hablamos con Escandinavia y Alemania, prima más el carácter medioambiental del producto que voy a comprar. Pero si hablamos, por ejemplo, de España, Grecia, Portugal, Francia, prima más el carácter social. Entonces, vamos a hacerlo. Si el campo lo hace bien, el retailer lo hace bien, pues vamos también a saber enfocar cómo vendemos a nuestro consumidor para que el consumidor le esté llegando un mensaje, pero un mensaje verdadero. Sí, porque justo, perdón que te interrumpa, justo tenía un ejemplo que no sé si lo podemos poner en pantalla de un plátano que tenía un etiquetado y que se le indica al consumidor que está siendo sostenible, pero no, justo.
y indica la sostenibilidad, o sea, es una etiqueta que indica cómo está siendo sostenible. No sé si esto realmente qué opinas sobre si eso está haciendo, le llega la información o no. Eso tiene mucho tiempo. Eso creo recordar que los primeros que lo hicieron fueron Tesco con un programa que y ahí lo que tuvo, y digo que no soy un experto de eso, soy mucho más experto, que ahí lo que se criticaba es cómo se medía. Que no estaba muy claro. Suele ocurrir con todos los ratings, ¿no? Sí, que no se sabía muy bien cómo. Pero bueno, como idea conceptual, yo lo veo. Sí. ¿Sabes? Yo creo que al final, ¿por qué te gustaría un producto? O sea, al final te gusta por sus características y a la hora de decir si lo compras o no, pues el precio es un factor muy, muy, muy importante. Pero luego otras cosas. Yo creo que la imagen de marca es importante. A nosotros nos suelen decir eso es que no sabéis comunicarlo, no, es que es imposible comunicarlo. En un sector como el nuestro, tan tremendamente atomizado, la empresa más grande que hay en Murcia eso es muy importante. Es una cooperativa que factura 200 millones de euros. Mercadona factura 28.000. EDECA 60.000. Decidme que se puede comunicar. Simplemente si nos quiere ayudar el retail a difundir lo que hacemos y no entrar en apropiarse de lo que hacemos, hay un cambio brutal y si no, no va a ser así. Es decir, la sostenibilidad está desde el origen. De hecho, quizá la porción de sostenibilidad más grande que se le aporta a un producto está en el origen. Seguramente en el sector agro, por supuesto, pero también en el sector industrial. Valorar eso yo creo que es positivo. No hay que volver loco tampoco al consumidor con ratings que pueden, no sé, desviar la atención o manipularse. Pero que se sepa, ahora mismo, ¿por qué nos cuesta decir desde el retail a los consumidores cuando entran en su tienda, cuando publican, que las cosas se están haciendo bien, que se está esforzando la gente, que los avances son grandiosos y que aquellos que no llegan, en lugar de poner excusas, expliquémoslo al consumidor, hagamos pedagogía? Oye, no está este envase porque la industria del envase todavía no ha desarrollado un material que permite democratizarlo a un precio justo. Estamos en ello. Yo creo que también tenemos un gravísimo problema en la política. Fíjate que la política debería solucionar los problemas. La política está hipernormalizando la actividad agraria. Ahora mismo cualquiera de ustedes para sembrar el año que viene un melón va a tener que leerse 6 nuevas leyes en España. La de residuos, la de desperdicios, la de envases, la de fitosanitarios, la de zonas vulnerables a los nitratos, contaminación por nitratos, la nueva cambios en agua. ¿Dónde estamos llegando? Al final lo que tenemos que intentar es simplificar un poquito sin perder control y tomar conciencia de que lo que estamos haciendo es alimento, que por cierto hay miles y miles de estudios científicos que prueban que es de lo mejorcito que nos podemos llevar al estómago para vivir bien y saludablemente. A veces cuando uno ve las noticias, decidme cómo podemos luchar contra ello, pareciese que estamos haciendo bombas. No sería una noticia mala sobre nadie que haga bombas, ¿verdad? Ni sobre química, ni sobre petróleo, ni sobre 1000 cosas. Hay una hipersensibilidad hacia lo nuestro, insisto, desde mi punto de vista, viene inducida por grupos de presión muy definidos, que todos sabemos quiénes son, y que eso, pues viene bien. ¿Cuántos años nos hemos tragado la foto del cesto de frutas con una calavera encima? Porque se había utilizado a lo mejor una materia activa para luchar contra una enfermedad que lo que ha permitido, eso que hemos utilizado, es que no se desperdicie, que no se tire. La hemos sanado la planta, el producto y la vida del agricultor. Pero bueno, pero cala y llega. Las malas noticias amplificadas calan. Estoy en la zona ahora mismo bañada por el Mar Menor, donde hay, ahora mismo hay que decirlo, está la agricultura más sostenible de España y Europa, está aquí. Porque no se vayan a buscar a ningún sitio. Mañana surgirá algún problema en un ecosistema y dirán que la culpa. Pero las prácticas que se están poniendo en marcha, las medidas que se han tomado y el conocimiento técnico que atesoran nuestros agricultores ahora mismo, que venga alguien a medirse con ellos, es que no les gana. Sí, lo que es un milagro es que sigan cultivando. Entonces, esto hay que decirlo, hay que enfrentarse a ellos sin temor, lo digo para los que estén de la distribución entre nosotros. Tenemos que dialogar juntos y contárselo a la gente, no tener miedo. Y yo recibo visitas de periodistas con muy mala leche de muchos sitios. Pero si hacemos todos pedagogía, si somos valientes, si conocemos a nuestro productor, se puede hacer. Si, como decía José Antonio, te cambian el comprador cada 15 días, no. O si los departamentos de ética o los departamentos técnicos están separados del comercial o de la gerencia, tampoco. Pero hay que cambiar un poquito para entendernos. Y si nos entendemos
crecerá la confianza entre nosotros, que es lo que ahora mismo pues se está lesionando. Vale. Yo sigo insistiendo que yo voy a ser más crítico aún con los retailers. Miren, lo que no puede ser, evidentemente, es que estemos haciendo un discurso de pues la sostenibilidad, el comer cada vez más saludable, que tal, que eso encaja mucho con lo que ustedes hacen, ¿no? Parece que sí. Y yo les invito a que vayan a cualquier supermercado y midan el número de lineal que hay de papel higiénico versus el número que hay de fruta. Les invito a que vayan a cualquiera de las cajas registradoras, cuando estamos diciendo que es sostenible, ecológico, que es además debe ser comer saludable, ¿qué es lo que ven ustedes en las cajas registradoras? Chocolate. Chocolate, dulces y tal. Es una vergüenza. Y hay que hacer, ¿esto es ser autocrítico con nosotros? Pues sí, es ser autocrítico con nosotros. Y yo todavía estoy esperando a ver en España y en el resto del mundo un supermercado con en las líneas de impulso que haya fruta. Todos los supermercados, te digo la verdad, cuidan muy bien el lineal de frutas y hortalizas. Porque al fin y al cabo, como los frescos, es el elemento que permite la rotación del consumidor. Sí, pero vas una o dos veces por semana. Pero fíjate, y a lo mejor yo tendría que estar diciendo, si vas realmente analizas versus familias, no están así. No están así. La verdad es que para nosotros el supermercado es un aliado, no es nunca un enemigo. No, pero hay que señalar aquellas cosas que no se están haciendo bien. Y yo creo que desde la base también podemos enseñar hacia arriba. No tiene que ser siempre al revés. Yo le puedo enseñar, mi gente le puede enseñar muy bien a cualquier jefe de compras de un supermercado cómo comprar adecuadamente fruta. ¿Por qué cambiar las condiciones a las cuales hay que vendérsela? ¿Por qué cambiar las especificaciones en momentos de campaña? ¿Por qué venderlo más tarde o más temprano? 1000 cosas podrían aprender. Pero si se trabaja con un spreadsheet, con una hoja de cálculo nada más, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y yo creo que estamos en un entorno donde la gente quiere comer bien. Y comer bien se asocia con comer frutas y verduras. Y además con hacer deporte, estar fit. Y nosotros somos un elemento base para eso. Pero hay que generar confianza, porque este señor no puede estar reduciendo facturación porque prevé que le va a pagar poco el supermercado. Ese señor tiene que prever crecimientos para invertir en innovación, como hacéis las casas de semillas. Hoy en día los retailers están gastando muchísimo dinero en tecnología, muchísimo, y además hacen bien, como debe ser en un mundo digital. Y eso es que podría ser un valor diferencial absoluto de sus competidores, pues también deberían darle más lineal, mejor ubicación en las tiendas, tendrían que hacer equipos conjuntos con vosotros, etcétera. Pagar un poquito más. Pagar un poco más, sí. Pero yo ahí tampoco me quiero meter en mucho porque... Yo sí me meto. No, pero a lo mejor es tu papel, pero yo sí que creo que realmente no estamos haciendo bien un valor diferencial que podría ser, lo que te diría la verdad, darle la relevancia que deberíamos darle, ¿no? Y nos volvemos mucho con esta inteligencia artificial que es necesaria y no sé qué, que al final no nos lleva mucho... Pero eso sería buenísimo para el consumidor, porque sería si nos llegara, es decir, una información sencilla, gráfica, o llámalo digital si queremos, con un código QR, es decir, de dónde viene este tomate, la cara del agricultor, la cara del que lo ha recogido, eso, la cara del... lo hace muy interesante, os digo, Gema, los supermercados de Alibaba en China, tienes directamente, te sale hasta la foto de la teoría, bueno, se supone que de la granja donde se ha creado toda la trazabilidad por el blockchain y tal, pero directamente lo puedes hacer desde su app. Claro, entonces, como consumidor, hay tanta norma en la agricultura, hay tanta norma en la distribución, que yo no me las sé todas. Es decir, yo no puedo, ni me voy a dedicar a leerlas tampoco, porque ya con saber cuándo vaya a comprar un bote de lentejas, cuántos antioxidantes y demás tiene, tendría suficiente. Pero yo en el campo, yo confío en el campo, yo confío en el agricultor. Entonces, demuéstrame de alguna forma sencilla que de dónde viene ese producto y por qué está ahí, ¿de acuerdo? Demuéstrame que pero además yo creo que es un gran valor diferencial. Claro. Es que puede ser absolutamente un valor competitivo buenísimo. Y demuéstrame además que en esa cadena, desde el agricultor hasta el momento en que estoy comprando yo, todo ha sido justo. Me refiero que todo el mundo ha ganado. Como si habláramos de negocios, un win-to-win. Y yo me iré contenta y pagaré lo que corresponda por esa fruta, por esa verdura o por ese alimento fresco que me quiero llevar a mi casa. Vale.
Aquí como representantes que tenemos de productores, retail y consumidores, así resumen, ¿qué puntos de fricción y puntos en común podemos ver entre vosotros que puedan ver? ¿Me lanzo o no me lanzo? Adelante. Vamos a ver. Mi madre me dice, perdona que nombre a mi madre, pero bueno, es que me lo dice ella siempre cuando de pronto te quejas de alguna cosa y resulta que tú tampoco has hecho lo que debías. Dice, manos que no dais, ¿qué esperáis? Y claro, la fricción surge cuando... hay muchos momentos de fricción, pero si me estás exigiendo sin parar, si me pones nuevas normas, si no eres flexible cuando yo necesito flexibilidad, porque el campo no me da lo que quiero, si el coste de mi producto no alcanzo a cubrirlo con el precio que me pagas y lo sabes. Son cuestiones que rompen la ética, rompen la confianza y algunos han pensado que se pueden mantener durante toda la vida, porque como hay muchos productores, pues no pasa nada, vendrá otro. Eso está cambiando, ¿eh? El productor con esta crisis también ha aprendido una cosa, que a veces menos es más. Que yo no puedo admitir que tres supermercados me vendan su programa multiplicado 3 veces porque sé que se lo ha vendido el mismo programa a otro y a otro. Y estamos todos poniendo de más. ¿Para qué? Para que se quede en el campo, pero él tenga siempre en el lineal el producto y lo pueda vender barato, porque nuestro producto es fresco. Yo no puedo, si fuese esto, y yo no lo vendo hoy, lo meto en un almacén, tengo un coste financiero y bueno, lo sacaré en 6 meses y asumo ese coste financiero. Pero qué lástima que no tengamos aquí un melón, ¿eh? Pero si tengo ese melón y a los 15 días no ha salido, ese melón se lo tienen que comer las cabras. Y yo asumir la pérdida. Entonces ahí está la fricción. Cuando la otra parte no va contigo al lado, sino que va sobre ti. Eso no funciona. Yo quiero elevar aquí la voz para decir que sí hay casos donde el retail está trabajando muy bien con nosotros. Sí hay cadenas que están haciendo las cosas muy bien. Sí hay algunas centrales de compras que nos escuchan y hoy dicen, mira, hoy me tienes que ayudar, pero mañana te ayudaré yo. Así se puede trabajar muy bien. Yo puedo invertir en innovación. Puedo trabajar con Seminis y Bayer y hacer un programa a largo plazo de ensayos para buscar aquello que quiere el consumidor que va a entrar por la tienda. Pero si no es así... Pues si no es así, macho, ponte en cola. El día que falte producto, no me llames. El día que tengas tú un problema en el lineal para llenar, pues, lo siento, te voy a poner en cola a ti también. Eso no es bueno, no hace negocio, no nos hace crecer a todo. Eso lo que hace es convertirnos en un sector especulativo y eso no es bueno como sector. Somos el mejor sector que hay en España y uno de los mejores de Europa. España es el mayor comercializador en Europa de frutas y hortalizas. No podemos pervertir eso. Mejor quitarnos un 10% si eso nos da un poquito de poder. Lo que hay que hacer es programar adecuadamente con nuestros clientes. Y además va a empezar a haber denuncias, porque ahora hay leyes de cadena y aquel que no lo haga, la gente va a empezar a denunciarlo. ¿Queremos eso? Hay que asociarse desde el proveedor, que es la casa de semillas, como con el de los envases, la logística y demás, con la medular de todo el sistema, que es el agricultor, pero entendiendo agricultor como empresa agraria, cooperativa, comercializador en origen, para llegar al consumidor a través de los pasos intermedios, que tú decías que se van a acabar, pero queda tiempo para eso. No, yo no he dicho que se van a acabar. Bueno, que alguien nos está ya cambiando. Yo he dicho que está sucediendo en el mundo que están naciendo canales distintos que antes era imposible. Pero hay que hablar con ellos también. Y oye, algunos de ellos sobran. Algunos de esos intermediarios directamente sobran. Yo tengo que decirlo. Si queréis os miento. Sobran. Está haciendo mal negocio, no nos ayuda. Pero hay otros que generan valor para nosotros, valor para toda la cadena y valor para el consumidor. Y con esos que vengan a vernos. Pero vamos a hablar ya. Tenemos empresas FETEN aquí en la región de Murcia y en España, diré, para hacer un trabajo profesional de largo plazo, que dé valor al consumidor y mantenga unos niveles de costes y precios suaves que todos, porque todos no vivimos, aquí nadie vive de vender una semana a un montón de precios. Vivimos de que todos los días el consumidor reciba lo mismo a un precio justo. En eso es lo que podemos trabajar y en la queja que había antes tienes toda la razón, pero se nos ha pervertido mucho y el retail tiene que hacer su reflexión. Yo creo que foros como estos es un buen lugar de intercambiar ideas, pero hay muchos más en los cuales tenemos que avanzar. Laureano. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que evidentemente en el escenario que estamos, ¿no? La única vía posible es la colaboración y el trabajo. Yo creo, fíjate, que las empresas que lo vean y que trabajen con vosotros de la mano y tal, primero,
que van a entender mejor al consumidor, porque van a darles unas opciones mejores y ahí sí que va a ser un negocio mucho más sostenible, yo creo que por ahí pasa el futuro y no creo que nadie sobre, ¿no? Como cuando hablaba, por ejemplo, de las nuevas realidades que están sucediendo en un mundo digital, de que en China, que es una realidad absolutamente distinta, pero la realidad es que están sucediendo cosas. Y en una sociedad parecida a nosotros, como es la norteamericana, donde el peso tiene muy grande, pues están surgiendo empresas que envían directamente a los consumidores, como HelloFresh, que factura, que va a hacer dentro de poco, se estima, que será la 10ª. Solo habrá 10 cadenas de supermercados que facturen más que esto. Bueno, esas son realidades que empiezas a decir, bueno, aquí o me alío con todos y hago algo sentido o voy a empezar a ser prescindible. Y por eso yo soy muy autocrítico con nosotros, porque creo que esa reflexión es absolutamente necesaria o nos devorará el paso de los tiempos y de la realidad. Bueno, yo desde la perspectiva de consumidora y por los ámbitos europeos en los que me muevo, ahora mismo está en periodo de consulta, que de verdad que os invito a todos, porque estáis todo el sector representado en él, a visitar, a poner consultas y mejoras en la estrategia marca europea que se llama de la granja al tenedor, en España sería de la granja a la mesa. Esa es una estrategia europea en la que se engloba dentro del Pacto Verde Europeo y en la que además tenemos una cosa el objetivo 2050, carbón neutral en Europa, ¿de acuerdo? Se engloba el desperdicio alimentario, se engloba la cadena alimentaria, se engloba la logística, que aquí no hemos hablado y es un tema muy importante también, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sostenibilidad. Entonces, esas estrategias que al final, aunque veamos Europa muy lejos o que a veces nos viene a fastidiar, es lo que tenemos aquí y es lo que tardemos más o tardemos menos, tenemos un plazo para arrancar. Entonces, esa estrategia va a ser muy buena porque todas estas de lo global a lo local lo va a ir incorporando, el desperdicio, la importancia del productor, lo bien que lo está haciendo el productor europeo, porque ya tenemos que ir pensando que lo estamos haciendo bien, ¿de acuerdo? El futuro del retailer y también una cosa muy importante, es decir, por primera vez en la historia estamos trabajando conjuntamente 5 generaciones de personas, 5 generaciones que piensan completamente distintas. Entonces, todo eso también lo tiene que tener en cuenta tanto el productor como la cadena de retailer. No es lo mismo el baby boomer, ¿de acuerdo?, que la generación alfa. La generación alfa es la generación que es totalmente digital, que eso de ir a comprar a un supermercado y coger un limón no lo tiene muy claro, si puede haber alguien que se lo traiga directamente a casa. Entonces, esa cadena y eso que viene ahora avanzando también lo tenéis que tener en cuenta en toda vuestra cadena. Es el cambio de consumidor que nos está viniendo. De todas formas, sí diré que lo del farm to fork admite debate y no hubo mucho consenso en hacerlo. Y la última cosa, porque lo he visto muchas veces reflejado, pero creo que nos podemos equivocar, lo digo. Hemos tratado de desperdicio alimentario, lo que en realidad son mermas de producción en campo. La FAO determina que desperdicio alimentario es a partir de que sale de la producción primaria. Por tanto, esos son, desgraciadamente, mermas que a veces se incorporan al suelo, que van a alimentación animal y en los casos de almacenes, cuando ya están confeccionados, pues que pueden ir también a donaciones. Pero no es desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario es sobre todo en las fases posteriores. Es un tema que creo que desde el sector debemos tener claro. Es un sistema innovador el ahorrar agua. No gastar más agua de la necesaria para un buen cultivo. Es decir, aplicamos a la planta justamente lo que necesita. Si el agua no se evapora, no sube la conductividad del agua, mantienes una calidad de agua mejor. Estamos muy mentalizados en el ahorro y la eficiencia del agua. Económicamente y medioambientalmente, un punto clave. Evitar lisiviaciones, es decir, el riego se queda más superficial. Mejoramos también la infiltración del agua. Estamos mejorando también la biodiversidad. La polinización se realiza de forma natural, mediante la abeja. Eficiencia energética de todo el sistema de refrigeración. Sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Que en lugar de ser de unas líneas rectas, son de una forma cónica para ser más sostenible. Controlar la seguridad alimentaria. A facilitar todos los procesos de cara al trabajador. El comprador va a ir viendo el producto y parándolo según la función de la calidad que necesite. Una manera transparente y segura de poder comprar. Plásticos biodegradables, el importante ahorro de agua. Se van a poder degradar en biomasa, CO2
y agua. Hemos sido los pioneros en la implantación de técnicas de control de las distintas plagas, insectos beneficiosos, tanto depredadores como parasitoides. Bueno, muchísimas gracias Fernando, Mireia y Laureano. Muchas gracias. Solo dos apuntes muy breves. Queríamos que todo girara en torno a la sostenibilidad, desde este evento hasta lo que vais a ver en campo. Queríamos también de alguna manera intentar compensar, se hablaba de la huella de carbono, lo que estamos generando por hacer este evento hoy aquí. Así que hemos llegado, bueno, a través de la ONG ARBA, que es una asociación para la recuperación del bosque autóctono de Cartagena, pues vamos a donar o a plantar un árbol por cada uno de los asistentes que hoy estamos aquí. Se estimaban alrededor de unas 80 a 100 personas, pues plantaremos unos 100 árboles, ¿vale? Y en nombre de todos vosotros también. Y ya por último, y con esto sí que terminamos, quiero aprovechar que teníamos con nosotros a Patricio Corona, que es el responsable de operaciones comerciales de todo el sur de Europa para Bayer Seminis, y pues aprovechar tu presencia y disculpa por el atraco, que pudieras decir unas últimas palabras y cerramos el evento. Gracias, Juan Fran. Prometo que voy a ser muy breve porque creo que todos estamos con ganas de comer, alimentarnos un poco. Tres cositas muy rápidas para cerrar. Primero, no voy a dar una definición de sostenibilidad para mí, creo que ya escucharon bastante sobre eso. Lo segundo que quiero decir es el tema de la responsabilidad. La conclusión que quedó, creo que es responsabilidad de todos y cada uno de los participantes de toda la cadena, de los jugadores. En cuanto a la sostenibilidad, es de todos, incluyendo los consumidores. Creo que el tema del consumidor también quedó ahí dando vueltas sobre cómo se percibe el consumidor y creo que podemos ayudar en la comunicación, en mejorarla e incrementar la comunicación al consumidor. Hablando de responsabilidad también, y a mí me toca representar a una empresa que es Bayer, que está compuesta por 3 unidades de negocios grandes que son la parte farmacéutica, Consumer Health y Crop Science. Nosotros pertenecemos a la parte de vegetales dentro de Crop Science. Y cuando hablamos de responsabilidad, que muchas empresas hablan de responsabilidad y de la sostenibilidad, creo que lo importante a esta altura es el tema de mostrar acción, ¿no? Y dentro de Crop Science hay varios ejemplos de acciones que estamos haciendo, desarrollando soluciones integradas que estamos lanzando hace poco, vinculando herramientas digitales, con soluciones biológicas, con material genético nuestro. O sea, nos da la posibilidad de dentro de una misma división, con la cantidad de herramientas que tenemos, de brindar oportunidades y soluciones al agricultor en la nueva dinámica que nos toca, en este nuevo mundo que nos toca, ¿no? Y con respecto a estas soluciones y en cuanto a decisiones tomadas por empresas y la responsabilidad, me quiero quedar con una palabra que se repitió algunas veces, que es valiente, ¿no? Que es ser valiente. Entonces, cuando Cristiane presentó también los objetivos que se impone Bayer, nadie le dice a Bayer que tiene que hacer, se lo impone esos objetivos de sostenibilidad, creo que es una demostración de ser valiente y de ser proactivo y ser práctico. Y por último, para cerrar, creo que también hay que ser valiente para en una Melon Week, donde podemos estar hablando y comiendo melones, traer el tema de sostenibilidad, de presentarlo, de debatirlo, de invitar, de ponerlo top of mind como un tema importante para toda la sociedad. Así que agradezco al equipo que fue valiente en proponer esta temática, en el trabajo fuerte que hicieron y que siguen haciendo y seguirán durante esta semana para este evento. Agradecer mucho a todos los ponentes que vinieron, que realmente nos aportaron muchísimo, realmente fue súper interesante los debates, los puntos de vista, da para continuar, por eso creo que se extendió también. Y por supuesto la presencia de todos ustedes que dedicaron tiempo para estar con nosotros y compartir este momento. Así que nada más, muchísimas gracias, nos vemos a la comida. Welcome to Melon and Watermelon Week 2022. Did you know? Besides its sweet taste and great texture, a serving of melon contains excellent sources of vitamins A and C, with minerals and antioxidants that support a healthy immune system. It also contains fibre for a healthy heart and digestive system. For additional heart health, it contains potassium, calcium and iron too. Don't forget that watermelon hydrates you, as it consists of 92% water. It's packed with nutrient-dense minerals, fibre, a good source of vitamin C and antioxidant-rich phytonutrients such as lycopene. So now you know, eat your watermelons today. Vegetables by Bayer, advancing health and nutrition.